Las gracias a el profesor Eduardo Cordero por intervenir una vez más en este seminario. El profesor Cordero es ya parte de nuestro claustro de profesores en nuestro programa de segunda especialidad y una vez más colabora con nosotros en este seminario, ¿no? Esta vez el profesor Cordero nos va a hablar de la laboralización en la función pública, un tema muy interesante y en el que seguro que vamos a poder tener un intercambio importante de las experiencias, tanto la chilena como la que hemos tenido aquí en nuestro país. Quiero agradecerle, por supuesto, porque siempre tiene esa disposición para colaborar con nosotros en este tipo de actividades y ya no quiero enumerar el larguísimo currículum del profesor porque ya es de casa, así que quisiera que todo lo contrario, aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos ahora para poder escucharlo y luego tener un intercambio. Así que adelante, Eduardo, y como siempre, muy agradecidos por estar participando en este seminario. Muy bien, Diego, muchas gracias también por la invitación. La verdad es que para nosotros es de mucho interés compartir algunos temas que creo que son transversales, en general para los países vecinos y hermanos de Latinoamérica. Son cuestiones que en general nos aquejan, tenemos una cultura, un pasado común, y lógicamente cuando nos sentamos a conversar sobre algunos tópicos que están vinculados no solamente al ámbito del derecho público, al derecho administrativo, sino que al sentido y la función que tiene el Estado, la verdad es que existen bastantes coincidencias, los diagnósticos son muy similares, y por lo tanto esto da cuenta un poco de que esto de crear comunidad, como ha trabajado, y le agradezco al doctor Segarra, porque la verdad es que se ha creado un grupo de trabajo permanente que justamente tratamos y discutimos estos temas, se generan muchos insumos, y la verdad es que muchas veces nos llevamos gratas sorpresas. También insisto en el tema, o lo reitero, de que creo que es un buen foro para compartir con ustedes, porque a veces también se generan algunas figuras modélicas, algunos temas de gestión que son difíciles de explicar y que no dan una respuesta a la lógica que a veces uno tiene vinculado a lo que se busca. A ver, y quiero colocar de la siguiente manera, y creo que es una premisa básica. Entendemos que el Estado y por lo tanto la administración del Estado, que esté inserta en la misma, es una entidad, una organización que está al servicio de la comunidad. Muchas veces se dice para servir, es un tópico esta expresión, pero no para servirse. Creo que muchas veces tenemos la confusión de crear una mitología respecto del Estado, siendo que la función fundamentalmente del Estado es la plenitud o el pleno desarrollo en el plano espiritual y material de las personas, de cada uno de nosotros y de nuestras inquietudes y nuestros espacios de libertad. Y en esa misma línea, el Estado lógicamente tiene fines, tiene metas que desarrollar, y donde la administración del Estado, bien sabemos, ocupa un lugar estelar. Más del 80% del Estado es administración. Eso es lo que calculamos nosotros en presupuesto, en recursos públicos, en funcionarios. Cerca del 80%, un 15% el Poder Judicial y el Congreso Nacional, en el caso de Chile, un 5% aproximadamente. Y por lo tanto es muy relevante cómo se enfrenta el tema de la administración pública a la administración del Estado en cuanto a su gestión. Y luego viene todo un tema que a veces, y acá reconozco las falencias que tenemos en nuestra formación, en donde quizás el excesivo formalismo nos lleva justamente a tratar algunos temas solo de la óptica jurídica, como esa vieja teoría pura del derecho de Hans Kelsen, donde trataba de crear categorías vacías o categorías de teoría formal del derecho, que la verdad es que a veces tienen que enfrentarte a una realidad que es compleja. O sea, lo digo en términos bastante simples, y no quiero decir acá nada más que eso, pero muchas veces en los barrios pobres, en gente carente de recursos, barrios vulnerables, poco le importa la legalidad. Lo que le interesa es que tener insumos básicos, tener calles pavimentadas, tener sistemas de alcantarillado, buenas condiciones de vida. Y ahí es donde justamente se plantea, creo que un tema bien relevante acerca de la función del Estado.
En ese contexto, en el diseño de las políticas públicas, que bien sabemos, justamente tenemos que orientar los recursos que tiene el Estado, no solamente los recursos materiales, los presupuestos, que muchos se discuten y muchos se debaten. Ahí también hablar del presupuesto ya es otra historia, porque el presupuesto es simplemente una estimación de gasto y de ingresos, no es dinero que realmente exista en su momento, porque depende de muchas condiciones que esa estimación de ingresos se den. Pero lógicamente el otro pilar tiene que ver con el recurso humano. Es decir, cómo en definitiva yo gestiono el recurso humano para orientarlos a esas políticas públicas y a esas finalidades. Y un tema de gestión pública bien relevante. Ya luego voy a mostrar algunas láminas. Hay una lámina que quizá hoy día omití, pero yo siempre se lo muestro a los estudiantes. ¿Cómo ustedes organizarían, en definitiva, el recurso humano dentro del Estado y particularmente de la administración del Estado, orientado justamente a satisfacer la función pública? Y en general, lógicamente, existe la idea de que hay que crear ciertos cargos que tienen que cumplir ciertas funciones, en lo que llamamos los perfiles de los cargos. Luego tenemos que hacer procesos de selección de esos cargos, pero al mismo tiempo tenemos que crear todo un sistema en donde la persona sienta la posibilidad de que puede ir avanzando o puede ir progresando dentro de ese sistema, que tenga también una justa retribución, pero también tenemos que llegar a algún momento que hay que tomar decisiones que son bastante difíciles, que a veces cuestan, que también hay procesos de vinculación no solamente voluntarios, sino que también en cuanto a la calidad del trabajo a través de procesos de evaluación o incluso a través de procedimientos disciplinarios que llevan justamente a ese objetivo. Y por lo tanto hay un tema repito, de manejo de recursos humanos que es bien relevante. Esa óptica en general quizás está, creo que durante mucho tiempo poco abandonada. Hoy día lo que hemos visto en Latinoamérica es una tendencia a cambiar un poco esa visión, crear un modelo que viene mucho del sistema anglosajón, creado ya en el siglo XIX, pero con bastante éxito hasta el día de hoy en el caso de Gran Bretaña, en el caso de Estados Unidos, y puede ser en parte Estados Unidos. Yo creo que el principal modelo es la Civil Service Commission, que se creó justamente en Inglaterra, a propósito de un diagnóstico bastante lapidario, bastante grave respecto a lo que estaba ocurriendo con la administración de ellos. Es decir, ocurrió la guerra de Crimea y se dieron cuenta que la verdad, que la vieja estructura de personal aristocrática, basada en lo que se denomina el patronage, la verdad es que no daba, decimos acá en Chile, el ancho, es decir, no daba la capacidad para poder enfrentar algo, y por lo tanto llevaron justamente a una reformulación que creo que ha sido bastante exitosa frente a los modelos que uno va a tratar. Por lo tanto, el tema del régimen jurídico aplicable a la administración pública o a los funcionarios que se desempeñan al interior de la misma exige el análisis justamente de aspectos que no solamente son de carácter jurídico, sino que también elementos de carácter extrajurídico. Voy a colocar una presentación muy breve porque creo que a veces hay un dicho que nos dice que vale más una imagen que 1000 palabras, ¿cierto? Entonces, la he preparado de la siguiente manera o de la siguiente forma. Son temas que creo que en alguna medida son bastante conocidos. Hay varios modelos de lo que se denomina el empleo público en general. ¿Ya? Vamos a colocar acá los modelos clásicos, como el sistema de carrera funcionaria creado en Francia, que ha sido bastante exitoso. La verdad es que es un modelo que ha creado una cultura del servicio público y además también un prestigio que es notable, es decir, acompañado de la Escuela Nacional de Administración Pública. Sabemos que para una persona en Francia que estudia justamente en esa institución y luego ingresa a la administración pública o tiene un reconocimiento social bastante reputado. Muchos presidentes, por lo demás, han pasado justamente por esa institución. Para algunos es como la suerte de Harvard, estudiar en Harvard, pero estudiar justamente en este instituto en París, que era eso. El actual presidente, por ejemplo, Macron, justamente hizo su formación en esa institución. Pero tiene un elemento que es bien particular, no voy a insistir mucho, yo creo que es un tema que ustedes conocen bastante bien. Viene de la época de Napoleón, que creía que era un orden civil muy similar al orden militar y eclesiástico, un cuerpo que tuviera cierta identidad, cierto etos, y surge el concepto, esta idea de que la relación que tiene el Estado con los funcionarios es de carácter estatutario. Hay que preocuparse de toda la vida del funcionario, desde que ingresa, cuáles son sus derechos, deberes, obligaciones, cuáles son sus responsabilidades, lo que surge la responsabilidad disciplinaria o administrativa. Cuando cese, y no solamente eso, todavía nos queda ahí algo, incluso ya cuando se retire y tiene que obtener la jubilación o su pensión, también hasta ese punto tenemos que llegar con la preocupación. El caso de Alemania es un caso bien interesante también, pero que no toma el modelo francés, pero termina funcionando como el modelo francés.
pero tiene una lógica distinta. Básicamente es un sistema que se construyó, como dirá Alejandro Nieto, como una especie de espina dorsal de todo el sistema prusiano, en donde el elemento central es la lealtad que tiene el funcionario hacia la autoridad. Esa lealtad genera un respeto por el deber y sobre todo una gran disciplina que también estructura un cuerpo de funcionarios que además en su origen era una suerte de burguesía acomodada, que además también había estudiado lo que se llamaba las ciencias camerales y que dio lugar a un cuerpo de funcionarios bastante sólido y también bastante prestigiado. Pero ya acá lo menciono, yo creo que también hay gente, ya se ha estudiado, por ejemplo, casos singulares de Italia. Porque Italia, solamente lo menciono, allá por 1904 tomó la decisión de adoptar esos modelos, un sistema que bajo el régimen francés o era el sistema estatutario o, siguiendo la lógica alemana, de relación de sujeción especial. Se construye una normativa muy bien estructurada, muy bien diseñada, pero parece que el traje no daba con el cuerpo del sujeto, es decir, del regulado. La verdad es que la experiencia y en realidad la crítica es que al final el sistema estatutario, el sistema clásico en Italia fracasó, básicamente porque muchos de los cargos fueron ocupados por las clases medias, surgió un clientelismo ahí con estos cargos. La verdad es que también generaba procesos psicológicos a veces de mediocridad, de no querer ir avanzando, y al final se tomó una decisión bastante drástica, ya por el año 90-92, de pasar directamente a la laboralización, es decir, sabe que sacar acá este régimen tan especial e ingresar al régimen laboral propio de las relaciones entre privados, que da lugar a eso. Y luego tenemos el modelo inglés que ya acabo de mencionar, que no voy a extender demasiado, porque la verdad es que el modelo inglés surge de un diagnóstico que es bien particular, y con algunas particularidades solamente. En el caso inglés, que también se dio una buena medida en el modelo norteamericano, ¿eh? Pero el modelo norteamericano acá lo quiero mencionar simplemente para tenerlo ahí un poco a la vista y presente, especialmente porque a veces se ejerce influencia de ese modelo a nivel internacional. En el caso inglés, la verdad es que superaron bastante bien esta figura en donde los cuerpos de funcionarios realmente eran aristócratas que actuaban como mecenas, ¿ah? Y que al final no se especializaban. Luego en Inglaterra se crea justamente la Civil Service Commission, que justamente crea este mecanismo de control de ingresos, pero al principio siempre los ingleses entendían de que la persona fundamentalmente, y lo decían, tenía que ser un gentleman, una persona que tuviera competencias o que se denominan blandas, competencias básicas, y fue un buen espacio para la gente que estudiara en las mejores universidades inglesas, Cambridge y Oxford, porque no se consideraba que tenía que tener ningún tipo de especialización. Entonces eso rompe un poco la lógica francesa, donde la persona tiene que estar totalmente especializada, tiene que hacer una carrera, tiene que dedicarse casi de lleno a esa labor. Eso sí, con el tiempo se fue jerarquizando. Al final tuvieron la decisión de separar en categorías de funcionarios entre administrativo, ejecutivo, clerical assistant, que van estructurando justamente el sistema. Y la verdad es que, repito, si ustedes hoy día van y revisan la información, basta hoy día ingresar a la página web, la Civil Service Commission funciona bastante bien y ellos están muy contentos de los resultados que siempre ha tenido. El caso norteamericano es distinto, ¿eh? El caso norteamericano son como son los norteamericanos. Ellos en principio crean un nuevo sistema, por lo tanto es totalmente desarraigado, podríamos decir, de lo que venía del sistema inglés, abandonan rápidamente el sistema del patronage, pero se creó un sistema que a veces ocurre, que se denominó ellos el spoil system, es decir, el sistema expoliatorio. Llegaba un gobierno y arrasaba con todos los cargos, es decir, se quedaba con todos los cargos, llegaba otro gobierno y también hacía nuevamente lo mismo. Ese sistema, algunos incluso lo validaban, decían, no, que es bueno, porque al final lo que tenemos que hacer es estar más cerca de la gente que lo elige y por lo tanto, si cambia el gobierno es que no tuvieron la sensibilidad suficiente para mantenerse. Entonces la idea no es crear un cuerpo permanente, jerarquizado, como pensaban los franceses, sino que de otra manera. Un drama ocurrió, sí, un problema bastante serio, porque justamente una de estas personas que fue a solicitar algún tipo de cargo, que no se sintió muy cómodo con el presidente Garfield, llegó y le disparó, y luego de estar agónico casi un mes falleció, y esto también generó una fuerte reacción en el caso de Estados Unidos, que tomaron la decisión de crear una civil service, un servicio civil, y que se crearon los cargos, pero con una gran diferencia. La gran diferencia en el caso norteamericano es que no va a tener el estatuto grandes diferencias con el sistema privado. Se crean empleos públicos, uno postula un cargo, hay procesos de selección,
postula un cargo público, pero no existe promesa de nada. Usted no viene a hacer carrera funcionaria. Este es el cargo que usted va a tomar y por lo tanto no piense que va a ir ascendiendo en el tiempo, que va a durar toda su vida en este cargo, que en la práctica se puede dar. Hay personas que quizás durante toda su vida se dedican a la administración pública, pero no es algo que el sistema quiera ni tampoco lo promueva, sino que simplemente usted viene a un cargo determinado con cierto perfil y luego verá si le gusta, se le va a retirar, y además también con mucha flexibilidad para poder desvincular a los funcionarios. Por lo tanto tampoco hay una idea de crear sistemas de carrera, y lo menciono porque creo que es muy importante para la exposición que voy a hacer durante el tiempo que me queda. Todos estos sistemas se han visto también afectados por un fenómeno de carácter común, la laboralización, ¿ya? Los procesos de laboralización en el régimen de los funcionarios, la verdad es que comienzan en el siglo XX, producto del Estado social, un gran crecimiento justamente del aparato público, a veces desbordante, y en donde el funcionario que antes tenía la idea de súbdito pasa a ser ciudadano. Y como pasa a ser ciudadano también tiene derecho. Entonces muchas veces ellos entendían que no tenían libertad de expresión, no tenían derecho a participación política, y por lo tanto se van generando algunos espacios de reconocerle, por ejemplo, la posibilidad de poder ejercer su libertad de expresión, en términos respetuosos, de poder asociarse y generar gérmenes de asociaciones que luego dan la posibilidad de sindicalización, que luego permiten que esas organizaciones que tienen los funcionarios también puedan negociar colectivamente las condiciones de trabajo y remuneración. Y por último también llegar a la posibilidad de la huelga, esto propiciado especialmente por la Organización Internacional del Trabajo, ¿ya? Y que es un proceso que hemos visto a fines del la segunda mitad del siglo XX con mucha fuerza, con reconocimientos presos incluso a nivel constitucional en algunos países, otros a nivel legal, y esto con alguna resistencia y discusión que se puede dar. Pero ustedes saben que el péndulo, cuando Fukuyama dijo que se había clavado la rueda de la historia en la década de los 90, la verdad es que eso no ha sido así. Cuando se dice que se había impuesto el capitalismo, la verdad es que no es tan así. Ocurre acá la inversa. Lo que ocurrió es que también, propiciado especialmente por la Organización eh, eh, para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, se habla de lo que se conoce como el New Public Management, una nueva gestión pública, que lo que busca especialmente los cargos directivos es generar cuerpos profesionales, pero que se asemejen bastante al sector privado, de tal manera que sean casi intercambiables. Se busca reducir bastante la administración pública. Ojalá que la administración pública haga lo que tiene que hacer, y si hay tareas que desarrollan los particulares, que esto se entrega a los particulares, se disminuye. Y luego se buscan niveles de productividad en la gestión pública, ¿ya? Esto la verdad es que también es algo que, no sé si se contamina, pero que en alguna medida también viene a cambiar una lógica que tiene que ver con los sistemas tradicionales o clásicos. Quizás se acomoda mucho mejor a estos cambios, especialmente estos últimos, el sistema británico y el sistema norteamericano. Pero claro, nosotros que tenemos esta afiliación de la Europa continental, la verdad es que nos empieza a producir bastante ruido, ¿eh? Cuando empieza justamente a romper esta idea tradicional de carrera funcionaria, de estabilidad en el empleo y los elementos que acabo de mencionar. Acá está justamente esta lámina que da cuenta de la estrategia que uno tiene que tener respecto del recurso humano desde la organización del trabajo, la gestión del empleo, la gestión del rendimiento y los aspectos que están vinculados a gestión de la compensación y el gestión del desarrollo. Por temas de tiempo no me voy a tratar demasiado, simplemente es una lámina que es plenamente aplicable no solamente a la administración pública, sino que incluso en el ámbito privado, especialmente cuando nos encontramos con instituciones o empresas que son de gran tamaño y que están operando bajo la misma lógica. ¿Cómo organizo, cómo creo o diseño los puestos, cómo creo los perfiles, cómo establezco los sistemas de incorporación, cómo veo los temas de ascenso y movilidad, cómo veo los temas de vinculación, cómo planifico los temas de rendimiento y cómo evalúo la gestión, y también la forma de retribución que uno puede encontrar dentro de la propia administración? En esta lógica, se han utilizado varios sistemas, pero si uno buscara algo del modelo clásico, el régimen estatutario que tanto he mencionado, de origen francés, que caló muy fuerte en Latinoamérica, lógicamente, por una parte, hay un régimen especial de nombramiento, hay un régimen de derecho administrativo, que nosotros hemos insistido bastante y por lo tanto que choca bastante con la idea laboral.
Y quizás acá más adelante un poco lo que voy a señalar, pero es bastante conocido. La construcción del Consejo de Estado francés que se ha replicado en Latinoamérica parte de la idea de que el vínculo no es un vínculo de carácter contractual, como bien sabemos, sino que es un estatuto preestablecido que puede ser objeto de modificación de derechos y obligaciones. Ahí tal como se indica justamente acá en este punto. Y por lo tanto es imposible tener sobre esta lógica la posibilidad de que exista la negociación colectiva y menos entender de que pueda existir el derecho a huelga. Y sí se garantiza como un elemento central la carrera funcionaria vinculada a la estabilidad del empleo y la obligación que tiene en este caso la administración de dar capacitación y permitir el ascenso. O sea, son como los 4 pilares clásicos que uno encuentra en este sistema, repito, básicamente de origen francés, que caló muy fuerte en Europa y que llegó, repito, también a Latinoamérica. Por esa razón, también sabemos que los autores dividen los modelos teóricos en dos, sistemas cerrados y sistemas abiertos, ¿ya? El sistema cerrado que acabamos de mencionar, el sistema cerrado es aquel que en definitiva no deja ingresar la legislación laboral y por lo tanto, en definitiva, hay un régimen especial, hay una especie de régimen hermético y que plantea serios problemas, porque al final no le puede aplicar una serie de garantías y mecanismos de protección que la legislación laboral establece, especialmente cuando se busca un vínculo de subordinación o dependencia que gatilla la relación laboral. En Chile, por ejemplo, esto dio lugar porque el sistema cerrado se impuso con mucha fuerza, de que se decía el peor empleador es el Estado, porque al final las personas justamente no tenían las posibilidades de alguna garantía. Y hay un sistema abierto en donde en definitiva se entiende que es posible una relación de carácter contractual y el régimen común no es un régimen de derecho administrativo, sino que es la legislación laboral. Estos dos modelos están o no más vinculados al régimen laboral. Esta clasificación que era clásica, repito, muy clásica, uno decía o el sistema cerrado o el sistema abierto, la verdad es que se ha roto. Se ha ido rompiendo a propósito justamente de la posibilidad de crear sistemas más híbridos que combinen justamente uno y otro en la construcción del régimen de cada uno de estos. ¿Por qué? Porque se ha permitido justamente la posibilidad de negociación colectiva. Acá hay una cosa que es bien interesante. Independiente que usted trabaje para la administración en base a un régimen laboral, no deja de estar cumpliendo una función pública y por lo tanto se le aplica las normas anticorrupción. Por lo menos el caso, por ejemplo, el caso, me quisiera referir que conozco bien, el caso de Chile, se tuvo el cuidado de que todas las medidas anticorrupción se aplicaran sin distinción de autoridad, sin distinción de funcionario, independiente de la calidad, siguiendo muy de cerca la Convención de Naciones Unidas en el sentido del concepto de funcionario público. El funcionario es el que ejerce poder público, independiente que sea temporal, que sea permanente, independiente que reciba una retribución o que reciba o que esté incluso a honorario, o sea, de forma honoraria o a tu honorem. Lógicamente, hay procesos de selección, eso no se puede obviar, independiente de que haya una relación de carácter contractual, pero que me interesa lo último, el concepto amplio de funcionario, porque muchas veces era una argucia decir, ¿sabe qué? En realidad yo colaboro con la administración, no recibo retribución, no estoy en un régimen distinto y por lo tanto también se me aplica el régimen propio de la administración pública que puede ser mucho más rígido. Esto especialmente, y como bien saben ustedes, cuando usamos el Código Penal, porque el Código Penal tiene figuras bastante duras y especialmente con la revisión que hemos implementado las últimas 2 décadas de endurecimiento de muchos de los tipos penales en donde aparecen funcionarios públicos implicados. No solamente están las figuras clásicas de malversación de caudales públicos, sino que de negociación incompatible, tráfico de influencia y otras que hacen justamente que el concepto de funcionario público ya sea mucho más amplio en esos términos. Acá solamente una mención, yo les voy a dejar esta presentación que preparé para el día de hoy y también les voy a enviar un documento, lo estaba olvidando, se los voy a enviar incluso por esta vía, que es una especie de resumen de lo que estoy explicando ahora, justamente por lo que ocurre en Chile, si ustedes quieren esa información que les puede interesar, pero el tema también se ha constitucionalizado. Por ejemplo, la Constitución española expresamente tiene una norma que se refiere a los funcionarios públicos, en donde reconoce, por ejemplo, el derecho de sindicación. La Constitución chilena, como luego lo voy a explicar, optó, y esto puede llamar la atención. Ustedes saben que el régimen militar en Chile, que estuvo 17 años, fue un régimen autoritario en lo político, pero muy liberal en lo económico. Sin embargo, en esta materia fue bastante conservador e impuso un régimen estatutario clásico, y eso fue lo que heredó justamente para los gobiernos democráticos. Y los gobiernos democráticos, curiosamente, cuando se encontraron con este régimen que muchas veces reclamaban a los funcionarios, la verdad es que ahí ellos optaron por otras modalidades. No les gustaba el sistema clásico, cerrado, estatutario,
porque ha sido una administración demasiado rígida, demasiado estricta, ¿eh? Y justamente da lugar a una serie de problemas. Y esta es la norma que ustedes conocen mucho mejor que yo, que se refiere al artículo 40 de la Constitución del Perú, pero que es bien interesante ver cómo las constituciones lo van a recoger. Ahora ustedes saben que Chile está inmerso en un proceso constituyente. Se dice que en enero ya se empieza a redactar la nueva constitución y viene una propuesta que rompe justamente con esta norma que está ahí en la actual constitución, en donde justamente va a reconocer estos derechos que tendrían los funcionarios públicos, no solamente vinculados a la teoría del empleo, sino que también instituciones que vienen del derecho laboral, como la sindicación, como la negociación colectiva, como incluso el derecho de huelga, con las excepciones que siempre se colocan en esta materia, vinculado al Poder Judicial, a los fiscales, etcétera. Solamente una mención que creo que tiene que ver con esto, ya lo dije, el Estado social implicó justamente este cambio por el aumento no solamente de los órganos de los empleados, la condición de ciudadano que adquiere el funcionario y la diversidad de régimen que resulta aplicable. Y tal como señalé, la aplicación del derecho común había partido ya a comienzos del siglo XX, eso se vio en Noruega y en Alemania. En Alemania con una interpretación bien particular, ¿eh? Porque la propia ley fundamental de Bonn establecía un régimen especial, pero los alemanes entendieron que ese régimen, tal como decía literalmente la ley fundamental, era para quien ejercía poder público. Hay muchos que no ejercen poder público, sino que colaboran a quien ejerce poder público y por lo tanto empezaron a aplicar la legislación laboral. También sabemos que a veces el Estado fue mucho más allá de la actividad propia del servicio público en actividades industriales y de comercio, y ahí justamente también hubo un crecimiento bastante fuerte y surgen cargos que no son titulares, no son permanentes, digamos cargos auxiliares, contratados, interinatos, interinos, temporales, y en realidad una gran diversidad de esto. Vuelvo a repetir, frente al carácter autoritario del modelo clásico, se empiezan a reconocer derechos tanto en países como Alemania, Italia, se equiparan justamente muchas de las normas al derecho del trabajo y las libertades públicas, tal como lo he mencionado, y acá están las normas del convenio o los convenios internacionales que sabemos que son de la OIT, 97, 98, 151. Acá justamente coloco las normas del último de 1978, 151, que se preocupa expresamente de los funcionarios públicos y protege el derecho de sindicación, la posibilidad de dar facilidades para dársela a las organizaciones de empleados públicos, también para determinación de las condiciones de empleo, para negociar la solución de conflictos, y también los derechos civiles y políticos. Esto es bien interesante, derechos civiles y políticos que se reconocen a los funcionarios, siendo que siendo personas, siendo funcionarios no dejan de ser ciudadanos, pero se quiere dejar bien en claro que sobre los deberes que tiene, debajo, en el soporte, están estos derechos que se reconocen a todo sujeto de derecho, a toda persona dentro de un Estado de Derecho. Y acá simplemente hay un desarrollo de cada una de estas ideas, la protección del derecho de sindicación, los procedimientos para poder negociar condiciones de empleo, las facilidades que se tienen que otorgar a esta organización. O sea, no solamente hay que tolerarlas, sino que hay que promoverlas, y también los derechos civiles y políticos que se les van a reconocer. Los puntos de la nueva gestión pública, la verdad que uno acá simplemente le da una vuelta. Esto está vinculado simplemente con los procesos de liberalización que se implementaron durante la década de los 90 en adelante, vinculada a la privatización y a la disminución de funcionarios. Hubieron crisis económicas y eso planteó congelación de sueldos en muchos países, congelación de plantas de funcionarios, la disminución, y por lo tanto, frente a la emergencia, lo que se hizo fue buscar sistemas de mayor productividad. Y el New Public Management fue justamente el que tendió a aplicar con mayor fuerza las relaciones laborales, que fue lo que ocurrió en Chile. Curiosamente, este New Public Management no fue aplicado en Chile por el régimen militar. El régimen militar, vuelvo a repetir, estableció un régimen clásico de carrera funcionaria muy a la francesa, pero fue con la llegada de la democracia donde el gobierno trató de evitar la creación de servicios públicos, o si se creaban servicios públicos, evitar la aplicación del estatuto administrativo, este estatuto clásico que existía. Y ya con tiempo, con posterioridad, se incorpora la idea de que aquellos cargos públicos que son más técnicos, que son de exclusiva confianza de la autoridad política, tenían que estar sujetos a un régimen de gerencia pública especial. Entonces ahí se habla de alta dirección, de gerencia pública, que es un tema bastante conocido. En Chile esto empezó a implementarse el año 2003.
Fíjense ustedes que en Chile al año 2003 el presidente de la República podía nombrar a libre designación más de 2.500 funcionarios. Esa era la. Y se tomó la determinación de que había que crear una gerencia pública, se mantuvieron esos cargos de exclusiva confianza, pero el proceso de selección es distinto, mediante concurso. De tal manera que las personas concursen y tienen que quedar en una terna, en una quina, donde el presidente de la República elige a uno de esos. Por lo tanto, es bien interesante el proceso porque al final las personas llegan a esta terna o quina no por temas de carácter político, sino por un proceso de selección considerando su capacitación, sus grados académicos, su experiencia, su trayectoria y una institución que en su momento se denominaba el Consejo de Alta Dirección Pública, que mutó hace muy poco tiempo a denominarse Servicio Civil, es la que prepara justamente este cuerpo de altos funcionarios, que la verdad es que ha costado acomodarse, la verdad es que ha generado cierta incomodidad, porque la práctica ocurre, hago un proceso de selección, llegan 5 personas, lógicamente tengo 5 personas muy competentes, muy buenas, porque además tienen muy buen currículum, pero lógicamente yo voy a nombrar a quien me parece más cercano a mi sensibilidad política. ¿Qué ocurre? Que es como también en la gerencia. El problema se daba es que cuando cambiaba el gobierno llegaba y destituía a todas estas personas y nombraba temporalmente a otra, y ahí tuvo que corregirse todo este sistema, porque la verdad es que al final, mediante la forma de cargos transitorios, al final se estaban controlando o obviando este sistema de selección a estas altas autoridades. ¿Qué pasa con la función pública? La función pública en Chile. Lógicamente el Estado tiene una función constitucional que no se puede reconocer. Justamente lo mencioné al principio. Y por lo tanto tiene un marco regulatorio relevante. Pero cuando uno enfrenta el tema de la función institucional que tiene el Estado, la administración del Estado, para bien o para mal, no es posible llevar adelante algún tipo de reforma sin considerar que los funcionarios en primer lugar tienen derechos. Esos derechos, la verdad es que hay que controlarlo y hay que respetarlo. Entonces, cualquier reforma, cualquier cambio tiene ese elemento que hay que considerar. Y segundo, también hay intereses que están en juego, que tampoco se pueden soslayar. Quizá hubiera hecho un largo capítulo que hubiera llevado toda esta charla y esta conversación que vamos a tener el día de hoy con el tema que decía Max Weber y el poder de la burocracia, ¿cierto? A veces la palabra burocracia tiene un sentido peyorativo, pero la verdad es que uno descubre que la burocracia hay que ver cada caso funcionario y cada categoría de funcionario que tiene, porque la burocracia no es algo negativo para la democracia. Lógicamente no tiene legitimación democrática, la legitimación democrática la tiene el político, pero el burócrata es un tecnócrata que apoya al político y el político le da legitimación democrática al tecnócrata, entonces por lo tanto se produce un efecto que puede ser virtuoso, entonces es una forma de poder como administrar aquello. En Chile, tal como les mencioné hace un minuto, lo que hizo la Constitución, vigente todavía, ya le queda poca vida, pero vigente todavía, fue constitucionalizar el sistema francés. Así es fácil. Ninguna discusión, el régimen militar así lo puso, y por lo tanto se garantizó a nivel constitucional carrera funcionaria, los principios de carácter técnico profesional que se tienen que garantizar, igualdad de oportunidades de ingreso a la administración pública, se garantiza la capacitación y el perfeccionamiento. Y luego lo que se hace es que esto es regulado por una ley de bases que se aplica a toda la administración, independiente de la categoría, que sea una municipalidad, una entidad autónoma. Entonces se establece que siempre los funcionarios van a estar sujetos a normas estatutarias. Ahí es justamente que regula toda la vida. Por lo tanto, el concepto estatutario, esta es una ley orgánica constitucional, una ley orgánica constitucional. Por lo tanto, nos dice, ¿sabe qué? Usted que va a desempeñarse en la administración va a tener un régimen estatutario. No solamente eso, sino que además también es una función pública que va a tener un carácter técnico, profesional y jerarquizado, ¿ya? Entonces son promesas bien interesantes. Me garantizan la carrera funcionaria, me dicen que tengo un estatuto, me dicen que además también voy a tener en mi función un carácter técnico, profesional y jerarquizado, y se va a hacer lo que siempre se dice, los gobiernos pasan y la administración queda. También la responsabilidad administrativa es distinta. Es un tema que la responsabilidad dice el personal de la administración del Estado sujeto a responsabilidad administrativa sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal, y por lo tanto ahí llegamos a los temas de los procesos disciplinarios, el ejercicio de la potestad disciplinaria. Sé que también, además también en el caso de Perú hay una responsabilidad funcional muy particular que nos llama la atención mucho en Chile, pero en general nosotros estamos bajo los modelos clásicos de responsabilidad administrativa, civil y penal. Y luego hay un estatuto administrativo
que justamente dice lo siguiente, y acá ya para ir un poquito cerrando la exposición de hoy, cada servicio público tiene una planta, cada servicio público tiene una planta de funcionarios, una planta fija, y lo establece la ley. En Chile es una regla que todavía no se cambia, de que los servicios públicos se crean por ley, no hay otra manera de crearlo. Cualquiera sea un ministerio, un servicio público, incluso una universidad pública, tiene que ser por ley. Y la ley tiene que establecer la planta, las plantas que tiene, de profesionales, de directivos, de técnicos y auxiliares, ¿no? Y lógicamente lo que hace la ley es una estimación de las necesidades que tiene que satisfacer el servicio y por lo tanto aparecen los cargos de planta que son los funcionarios. Estas personas de planta es, podríamos decir, el que cumple el ideal constitucional. Son personas que tienen carrera funcionaria, tienen estabilidad en el empleo, son personas de carácter técnico, profesional, jerarquizado, pero puede ocurrir que en algún momento falte un funcionario y la ley permite crear cargos que nosotros denominamos a contrata. Quizás les pueda resultar familiar esto. Son cargos temporales que la ley de presupuesto puede permitir en un servicio que pueden llegar hasta un 20% originalmente. Pero esos cargos terminan el 31 de diciembre de cada año. Pero son temporales porque hay que enfrentar alguna determinada urgencia y por lo tanto no más allá del 20% de la planta y terminan el 31 de diciembre de cada año. Y acá viene la lógica también un poquito subsidiaria de la regulación que viene del régimen militar. ¿Qué sucede, por ejemplo, con aquellas funciones que son auxiliares, temporales, cuando uno requiere a un asesor, a un profesional que haga algún tipo de estudio, a un consultor? Bueno, acá en Chile le llamamos empleados honorarios, ¿ya? Que son empleados profesionales que son arrendamientos de servicios y eso no son funcionarios públicos, no se rigen por el estatuto administrativo, se rigen por la legislación común. Normalmente el Código Civil, el contrato de arrendamiento de servicio, lo dice expresamente en el estatuto. Usted puede contratar a alguien honorario, y puede contratar a un profesional, a un técnico, a un experto por último, pero esa persona no es funcionario público, lo que quede bien claro, es decir, no está sujeto a los derechos, deberes y obligaciones, no tiene carrera funcionaria. Entonces uno dice, mire, desde el punto de vista ideal, el modelo estatutario que se creó es bien interesante, ¿eh? Los funcionarios de planta que están preestablecidos en número, que tienen estabilidad, ascenso, tienen carrera, técnico, profesional, la posibilidad de aumentar temporalmente una cantidad de funcionarios durante cada año a contrata y luego de forma accidental, se dice, lo dice expresamente la ley, están aquellos que están a honorarios. Pero ¿qué ocurre en la realidad? Lógicamente todos los cargos de planta están copados y los servicios públicos necesitan más personal, por lo tanto se tiene que llevar gente a contrata, ¿ya? Entonces tenemos gente a contrata y las contratas se llegan hasta el 20% y por lo tanto tenemos gente que debiendo estar temporal está 1 año, 2 años, 5 años. Hay personas que han estado 20 años a contrata. ¿Mm? Y llega a ser el grueso de la cantidad de funcionarios. Es una cosa impresionante porque al final incluso el legislador en algunos casos rompió la regla del 20% y dijo, ¿sabe que en algunos servicios se puede llegar hasta el 40%? Entonces nos encontramos que servicios públicos tienen 30 o 40% de funcionarios que no tienen carrera funcionaria, que además también es un cargo de carácter precario. Pero luego, cuando el servicio no tiene la posibilidad de llenar las plantas, por lo que acabo de señalar, luego tampoco ya existe posibilidad de contrata, aprovecha de que tiene algún programa ministerial, tiene algún proyecto que está financiado por la ley de presupuesto y contrata gente en horario. Y la ley dice que la gente o las personas honorarios no son funcionarios públicos, pero al final, en la práctica, están cumpliendo funciones propias del servicio. A veces nos hemos encontrado con la contradicción. Por ejemplo, un organismo, la Dirección del Trabajo, que fiscaliza el cumplimiento de la legislación laboral. Van a los establecimientos a fiscalizar y se encuentran con quien cumple la legislación laboral y resulta de que respecto de ellos que están a honorarios, como no tienen los derechos que tiene un funcionario público, resulta que tiene menos derechos de lo que les están exigiendo los fiscalizados. Eso justamente ocurre. Y eso lleva un poco a la jurisprudencia a reconocerle o a permitir que, por ejemplo, en algunos convenios se les reconozca, miren, el derecho a vacaciones. Hay personas que estudiaron en horario durante 10 años y nunca pudieron tomar vacaciones. La posibilidad de tener seguridad social también, que no estaba justamente considerado. Imagínense si se da un accidente del trabajo y que respondía por eso. Esta es la situación, lógicamente, el mundo de la racionalidad que se explota no se corresponde con lo que estaba ocurriendo en la práctica. Yo a veces le cuento a mis alumnos que cuando estaba en tercer año de la carrera de Derecho, hace mucho tiempo atrás, durante el verano trabajé en un servicio público, estaba en tercer año de la carrera, como acabo de señalar,
Y lógicamente no podía estar ni de planta a contrata, entonces me contrataron a honorario. Pero como no era profesional todavía, me contrataron como experto. Entonces yo me jactaba con mis compañeros de que había sido contratado en calidad de experto en un servicio público, pero después esa ilusión se vino abajo cuando descubrí que la secretaria, el chofer del servicio y otros auxiliares más, todos eran expertos, ¿eh? Todos estaban honorarios dentro del mismo servicio público. Y lógicamente lo que permitió los gobiernos democráticos es ampliar el código de trabajo y nos creó un dolor de cabeza terrible. Se empiezan a crear nuevos servicios públicos, evitan la legislación, o evitan justamente el estatuto administrativo e ingresa al código del trabajo. Claro, ingresar al código del trabajo puede ser bastante simple, un contrato de trabajo, causales de despido bastante claras, pero luego, ¿qué pasa con la responsabilidad administrativa? ¿Qué pasa si hay, por ejemplo, le puedo hacer un procedimiento disciplinario a una persona que se rige o no por el código del trabajo? Y ahí tuvo que entrar la Contraloría a explicar que de acuerdo a las normas generales que les acabo de mostrar, ellos tienen responsabilidad administrativa y había que crear todo un procedimiento y llenar una serie de lagunas justamente para la aplicación del Código del Trabajo, y esto fue uno de los primeros problemas que tuvimos en su momento. Tal como lo señalé, y acá están justamente la crítica, los principios y derechos que la Constitución reguló en Chile solamente se aplicaban a los funcionarios de planta. Los acontratas dejan de ser temporales y se mantienen durante largo tiempo, incluso se le entregan cargos directivos. Los honorarios no cumplen funciones de carácter accidental y muchas veces la jurisprudencia le tiene que imponer algún tipo de inhabilidad. Era una cosa curiosa, por ejemplo, se destituyó a una persona de planta y la destitución implica en Chile 5 años de inhabilidad para ejercer un cargo de oficio público. Y luego se le incorporaba a honorarios, porque decía que no era funcionario y se creaba una argucia, claramente una figura de fraude de ley, y Contraloría frenó aquello extendiendo la inhabilidad, que uno puede saberse, pero es un tema de corrupción al final, extendiendo la inhabilidad por la vía jurisprudencial, entendiendo que era un servidor público y aplicando principios constitucionales, pues, que fue bastante forzado. Y hay una tendencia bastante amplia, porque acá yo creo que hay que sincerar las cosas. Uno dice, ¿quién gobierna en Chile durante mucho tiempo? Quien gobernaba era el ministro de Hacienda, y particularmente dentro del ministro de Hacienda, la dirección de presupuesto. Y por lo tanto, si se iba a crear un servicio público, ellos decían, apretaban los dientes ya, que se cree un servicio público, pero no me apliquen el estatuto administrativo, porque eso hace muy rígida la gestión pública, New Public Management. Entonces yo quiero que a ese servicio público se le aplique el código del trabajo, la legislación laboral. Acá tienen ustedes un cuadro que demuestra lo que estoy señalando. Esto es reciente. Planta, contrata, y cuando dice otras calidades se refiere a gente que está en horario, gente que está bajo el código del trabajo. Pero ustedes se darán cuenta de que la gente de planta, en la actualidad, esto 2020, son 93.000 personas. Estoy hablando solamente de la administración central. 228.000 están a contratas, que se supone que son cargos temporales. 200, o sea, la mayoría son personas que no tienen carrera funcionaria, no tienen estabilidad en empleo. Y 14.000 en la administración central tienen la calidad o honorario o código del trabajo. Eso si uno va a la administración descentralizada es mucho mayor. Este cuadro puede ser un poco antiguo porque es de un estudio de un académico, pero revela lo que acabo de señalar. Una tendencia. Mientras las plantas que están en esta línea se mantienen de forma constante, 85.000, ustedes se dieron cuenta que ahora son 92.000, acá, ahí aparece de forma constante, los cargos temporales suben. Acá están, esto, ahí lo indica, justamente los acontratas suben, pero no solamente los acontratas, que son temporales, suben 138.000, hoy día son más de 200.000, resulta que también los honorarios, esa es la tendencia. Entonces, la administración al final no crece por la gente de planta, que se mantiene siempre constante, sino que crece por la vía de cargos de gente que está de forma temporal, que lamentablemente, por ejemplo, si yo destituyo a estas personas que pueden estar 15 años, no tienen derecho ni siquiera a una indemnización por años de servicio, etcétera, 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 con todos los problemas que eso puede significar. Pues bien, yo vuelvo al original y ya un poco ir terminando esto, que la gestión de las personas y del empleo público es un tema fundamental para la administración pública. Yo creo que es un tema muy sensible, muy delicado. El éxito de un Estado, de una buena función del Estado, el sentido que tiene que ver con el recurso humano. Y esto implica justamente adoptar determinaciones. Acá simplemente explico que una determinación que pudo ser, que es interesante, es la posibilidad de crear la nueva gerencia pública que se creó en el 2003 en Chile,
y que creo que haciéndole varias adecuaciones ha funcionado bastante bien y ha tecnificado bastantes servicios que son relevantes. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, que es la agencia tributaria, que es muy técnica, muy potente y opera bajo ese sistema. También ocurre, por ejemplo, con el Servicio Nacional de Aduana y otros órganos, por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero, que le da, repito, cierta autonomía a la gestión y creo que es bien interesante en los cargos de alta gerencia pública en el caso de Chile. Luego, disculpen, bueno, esto es lo que me interesa. Vale. Luego, acá viene una explicación que es bien interesante y por eso colocaba el caso norteamericano. ¿Qué hago con estas personas que están a contrata aquí y estas personas que están a honorario? En principio, estas personas que están a contrata, el jefe de servicio las puede nombrar de acuerdo al presupuesto libremente y las que están a honorario también. Entonces en Chile se tomó una decisión no legal, pero sí de política pública. Dijo, ¿sabe qué? Esos cargos no prometen carrera funcionaria. Esos cargos no prometen ascender en la escala de la planta, pero los vamos a llevar a concursos públicos, vamos a hacer procesos de selección. Y sin darnos cuenta, creamos un sistema igual al sistema norteamericano de empleo público, en donde le ofrecemos un empleo a la persona sin prometerles carreras, que en cualquier momento estas personas pueden ser desvinculadas. Bueno, ahí después voy a explicar algo adicional para ir cerrando. Pero hoy día tenemos un portal que ustedes pueden ver en Chile, que se llama empleopublico.cl. Ustedes pueden ver, entonces, por ejemplo, desde un inspector técnico de obra hasta un médico, son personas que están a honorarios o a contrata, pero ya no son de libre designación. ¿Ya? Hoy día el sistema hace de que ellos puedan participar, primero tomen noticias de los concursos y puedan participar y puedan acceder a estos cargos. Pero yo creo que ahí se sinceró bien el tema. La gran mayoría de los cargos hoy día en Chile, los cargos públicos, son cargos que no son permanentes, pero se hace un proceso de selección que es bastante razonable y por lo tanto se ha ido mutando de ese modelo clásico francés de estatuto a un modelo que permite hoy día un sistema de empleo público. Acá hay cifras que son bien interesantes. Voy a mostrar mejor este cuadro, porque tuvo que partir de forma voluntaria. Entonces, primero, algunos concursos los llevaba el servicio civil para justamente estos cargos, pero otros simplemente lo llevaba cada uno de los servicios que estaban llamando al cargo y llevaban a cargo los procesos. Ustedes ven, se compartían. Esto que está en azul indica los procesos de selección que llevaban los servicios y estos que llevaba adelante el servicio civil. Pero la tendencia fue que todos lentamente el proceso de selección lo lleva adelante el servicio civil y por lo tanto todos estos cargos que, repito, están en una sección de precariedad, se han ido seleccionando mediante el sistema del civil service o el servicio civil y por lo tanto, sin querer, hemos hecho una cosa muy curiosa de sistema francesado, que tenemos ahí estos cargos de planta y luego un sistema parecido al empleo público. La laboralización, por lo tanto, en Chile se ha visto porque cuando se han creado nuevos servicios públicos, la propia ley obliga a aplicar la legislación laboral. Porque en la realidad, yo no le puedo decir a los funcionarios, sabe que no pueden haber sindicatos, no pueden haber negociación, pero hay asociaciones de funcionarios, negocian con la autoridad sus condiciones de trabajo, lo hacen. Y además también, digamos, no tienen derecho a huelga, pero en la práctica hacen paralización, entonces es una realidad a la cual uno no puede soslayar. Y acá viene el último punto que quiero compartir con ustedes, es que la Corte Suprema trató de mantener durante mucho tiempo esta idea de concepto estatutario de régimen laboral. Se los digo porque mucha gente que estaba contratada de forma temporal o estaba en horario, cuando era desvinculada demandaban indemnización por años de servicio conforme a la legislación laboral y siempre la Corte Suprema les dijo que no les correspondía porque su relación no era laboral, sino que era de carácter estatutario y el régimen de los funcionarios no consideraba para ellos una indemnización. Eso se mantuvo de forma constante por la jurisprudencia de la Corte Suprema hasta el año 2015. En 2015, cuando se creó un procedimiento especial de tutela laboral, la Corte Suprema le reconoció la aplicación de derechos laborales a estas personas que estaban en precario, y esto implicó la aplicación y el pago de indemnizaciones por desvinculaciones, cosa que no tenía previsto en este caso el Ministerio de Hacienda. Esto también llevó a otra historia que sería muy largo explicar, pero lo que hicieron muchos servicios públicos, especialmente municipalidades, fue que frente a estas demandas laborales fue llevar el tema al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional tuvo que la norma, que en base a la cual los juzgados laborales entendían que podían conocer esta materia, sería inconstitucional y declaró la inconstitucionalidad
en una contradicción total con la Corte Suprema. Entonces se llamó un fenómeno de choque de trenes, me explico. Mientras la Corte Suprema sostenía de que era aplicable la legislación laboral a estas personas, el Tribunal Constitucional en concreto dijo de que a sostener eso en base a las normas producía un efecto inconstitucional y dio lugar, repito, a una disputa bastante dura, hasta que al final se dictó una norma legal que permitió que los trabajadores pudieran regirse por la legislación laboral. ¿Cómo enfrentar este desafío? Yo simplemente estoy compartiendo experiencias. La verdad es que nosotros tenemos una larga tarea. Creo que hay cosas que se han hecho bastante bien. Hay algunos que dicen, ¿sabe qué? Hagamos la gestión italiana. Abajo el estatuto y legislación laboral de forma directa con algunas adecuaciones, como se puede hacer. Podría ser una posibilidad. Algunos dicen, hagamos un proceso un poquito más lento de empleo público, veamos cómo lo vamos construyendo, lo vamos revisando. Todo va a quedar sujeto, yo creo, a las directrices que vengan de la nueva Constitución. Quizá la idea sería acá, primero, yo creo que es bastante lógico, que tiene que haber una política de gestión de personas y empleo público. ¿Ya? Eso tiene que haber y está ocurriendo, por suerte, con el Servicio Civil, que está entregando muchos instructivos, que son instructivos que tienen que ver con muchas cosas, que no solamente la gestión, tienen que ver, por ejemplo, con el trato que tienen que tener los jefes de servicios con sus funcionarios, con los derechos que se les tienen que reconocer. Muy interesante la forma como mutó la alta dirección pública en el Servicio Civil. Claramente creo que hay un punto que es central. La selección tiene que ser siempre a través de procesos que sean públicos y transparentes. Yo creo que eso fue un gran logro, y sobre todo por concursos que se hacen a todo nivel. Y sobre todo revisar la condición real del funcionario público. Siempre nosotros hablamos justamente de esa vieja figura del estatuto francés, con todos los modelos y características que tiene, y la idiosincrasia que generó y el deber interno que muchas veces buscamos, pero a veces también tenemos que darnos cuenta de nuestra realidad. La realidad italiana da cuenta justamente de eso. Es decir, es un traje que a veces quizás por nuestra cultura, forma de ser y forma de gestión, no se acomoda a lo que uno desea alcanzar. Pues nada, yo creo que me extendí un poquito, así que voy a llegar hasta acá y voy a estar acá muy atento de los comentarios e intervenciones que ustedes puedan realizar. Así que llego hasta esta parte. Muchísimas gracias, Eduardo. La verdad es que agradecemos tu exposición. Creo que muchos de los puntos que se han tocado son historias comunes en nuestros países. Solamente hay que cambiar nombres, hay que cambiar personajes, formas de llamar a las cosas, pero en esencia tenemos una experiencia común y yo creo que todos los colegas y quienes estamos en este momento del seminario podemos identificarlo. Quiero, antes de darle las palabras a mis colegas, plantearte una pregunta, porque tú has expuesto varios escenarios, digámoslo así, de lo que es el derrotero del servicio civil y del empleo público, y en concreto de la laboralización del mismo en Chile, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención cuando tú en la exposición colocaste, ¿no?, un gráfico en el cual se podía distinguir etapas, ¿no?, como son las de la privatización, de la crisis económica, eficiencia y eficacia, hasta llegar a lo que es gerencia pública, ¿no? Y lo que a mí me llamó la atención es que ese derrotero es un derrotero común, creo que al que nosotros hemos pasado, pero probablemente con un espacio temporal distinto, porque yo lo que creo es que nosotros que empezamos 10 años después de ustedes las privatizaciones, empezamos a tratar de reducir el Estado precisamente para hacerlo más manejable, pero con esa reducción a raíz de las privatizaciones y de, digamos, reducir el tamaño del Estado, el famoso Estado mínimo, ¿no? Muy a la orden de lo que es el neoliberalismo económico de la época, ¿no? Generó pues que ese esquema más clásico que teníamos nosotros, que venía de un decreto legislativo 276 y tenía un antecedente en el decreto de ley 11377, que eran regímenes desde mi punto de vista más estatutarios o con un esquema más estatutarios, empezaron a introducir elementos de laboralización
Y precisamente con este tema de reducir el Estado y de modernizarlo a la vez, lo que se hizo es crear entidades públicas cuyos servidores estaban vinculados a través del régimen privado de contratación, ¿no? Con lo cual, nosotros, digamos, empezamos a construir una administración híbrida en donde estas personas ejercían función pública, pero dentro de lo que es el esquema, digamos, de el régimen privado de contratación, ¿no? Un régimen privado. Ahora, el tema importante ahí que tú comentaste es lo referido a la responsabilidad, ¿de acuerdo? Porque tú dijiste, ¿cómo puedo yo imputarle responsabilidad a alguien que está adscrito, vinculado a través de un régimen privado? Aquí lo que se hizo es, en primer lugar, decir pues que independientemente del régimen jurídico que se tuviera, todos ejercen función administrativa, ¿no? Y por lo tanto, el correlato es el tener una serie de obligaciones respecto a el ejercicio de esa función administrativa. Por lo tanto, pasó un determinado tiempo para que precisamente se asumiera ese esquema de que independientemente de la forma de contratación sea, se determine la responsabilidad. Pero vamos un poco más allá de eso, ¿no? Y es que, como ha pasado en Chile, aquí en el Perú también se ha incorporado regímenes probablemente más privados de lo que es la vinculación con el Estado, es decir, los locadores, es decir, aquellos que son contratados por recibos por honorarios, ¿no? Que se supone no tienen ningún tipo de relación laboral y que hacen un trabajo básicamente material, entre comillas, pero en realidad los tienes tú preparando proyectos de resoluciones, ¿no? Bajando el despacho de entidades públicas, y son los que en número, con esos cuadros que tú presentaste, son los que llenan las instituciones. Y de hecho, son los pioneros del teletrabajo, porque claro, como era tan evidente, eran personas que estaban ejerciendo actividad pública, pero con un esquema de contratación, básicamente los mandaron a casa y teletrabajaban, ¿no? Entonces, el tema es si en Chile un fenómeno similar se ha dado y cómo es que se ha tratado a este grupo de personas, ¿no? Aquí te adelanto un poquito. Como se cometió grandes excesos en poblar la administración por estos equipos, se creó una figura que es la del contrato administrativo de servicios, que prácticamente acaba de ser derogada en la medida en que se dio una ley para derogar este sistema, que era una suerte de contrato administrativo, ¿no? En donde se les reconocía ciertos derechos, así como tú dijiste, que no tenían vacaciones, no tenían derechos. Bueno, ese gran grupo que había se les dio esta, entre comillas, solución. Esto se ha derogado, aunque eso está un poco también en latencia, porque se presentó una acción inconstitucional y se está esperando el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero como que lo que ha supuesto la aplicación del principio de primacía de la realidad, lo que está haciendo finalmente desde el lado laboral es lo que tú comentas, ¿no? Es engrosar esa relación de el empleado, del profesional con la administración, sin que engrosar signifique reconocerle derechos o calidades que debe tener un empleado público o una persona que trabaja para la administración. Entonces, la pregunta es, ¿cómo han asumido ustedes esas cargas? Y si realmente ha supuesto eso. Sí, Diego, yo creo que efectivamente estamos hablando de lo mismo con distintos términos. A ver, yo creo que hay dos cosas que son aquí relevantes. A ver, la primera, que el tema de la función pública es un tema complejo que los gobiernos no quieren enfrentar, porque es muy delicado. Es decir, eso demuestra justamente cómo el grupo de funcionarios, la burocracia, tiene poder y por lo tanto tiene la capacidad justamente de doblar la mano a un gobierno. Entonces, en general, las propuestas que se han hecho no van, podríamos decir, al corazón de enfrentar el sistema. Y a pesar de que, repito, esto siempre ha estado a la mano del Ministerio de Hacienda, hoy día vinculado al servicio civil. Lo que ha hecho el servicio civil es operar dentro de lo que existe y razonablemente ir creando en la práctica algunas cosas que son recomendables.
Cuando entraron los tribunales de justicia a reconocer derechos laborales a estas personas que estaban en situación más precaria, que ocurre con el cuerpo de funcionarios que tú indicas, la verdad es que el impacto fue bastante fuerte. Es decir, los costos que se tuvieron que pagar fueron bastante elevados y bastante altos. Y esto incluso fue patrocinado por la Contraloría. La Contraloría también, en alguna medida, también reconoció algún tipo de derecho y algún tipo de aplicación de estas normas. Y lo que se hizo luego por parte del Ministerio de Hacienda a través del Servicio Civil fue primero dejar en claro esta contingencia, es decir, la posibilidad de que la persona recurriera a la legislación laboral y por lo tanto trabajar con los servicios, porque era una cuestión que tenía que verse en los presupuestos y que tenía que aplicarse. Por lo tanto, hoy día podríamos decir un tema que está más o menos manejado e incluso bastante alineado. Pero yo creo que el tema de fondo, Diego, no deja de resolverse. A ver, si tú me preguntas, la verdad es que nosotros decimos, este sistema está en crisis, efectivamente está en crisis. No tenemos un modelo de función pública y creo que estamos lejos de responder a estos modelos clásicos de la Europa continental que uno reconoce y respeta, ¿ya? Eh, eh, Creo que hay quienes están hoy día como funcionarios públicos que tienen estabilidad en el empleo, es muy difícil que tú les puedas cambiar eso, a ellos el régimen jurídico, ¿ah? Y el poder que tienen es bastante potente. Entonces, lo que se está haciendo es construir de a poco un sistema, yo creo que orientado más a la figura del empleo público, es decir, el sistema americano y reconociendo derechos laborales. El único problema que tenemos acá en Chile, y ese es un problema no menor, es que nuestra Contraloría es demasiado legalista. ¿Sí? Y por lo tanto dice, todas estas personas que están en precarios, especialmente lo que nosotros llamamos honorarios, ¿ah? Estas personas, no tienen responsabilidad administrativa, por lo tanto yo no puedo hacer un proceso disciplinario. De hecho, la ley de presupuesto se creó una figura bien particular, pero esto es casi un detalle, ¿eh? Que le llamaron el agente público. ¿Mm? El agente público es un personaje que yo digo es como un híbrido. En derecho ustedes saben que cuando a veces tenemos que determinar la naturaleza jurídica de las cosas, decimos de que existen categorías mixtas, ¿cierto? O que existen una especie de figuras híbridas. Son verdaderas. Yo a veces digo que son una especie de ornitorrinco jurídico, porque uno sabe si es mamífero o ovíparo. ¿Eh? Entonces, digo, va a existir en cada servicio una cantidad de agentes públicos que van a estar a honorarios, pero tienen responsabilidad administrativa. Entonces ya se rompe todos los dogmas que uno puede encontrar sobre esta materia. Y la verdad es que ahí creo que hemos ido avanzando en algunos temas. Creo que es bien interesante, sí, por ejemplo, de que las normas o medidas anticorrupción en Chile se ha colocado a nivel de la ley orgánica a todos los funcionarios independientes de la calidad que tengan. Pero el tema de la responsabilidad administrativa es algo que se tiene que regular y que se tiene que legislar. Y yo creo que hay que enfrentarlo también con el reconocimiento de derechos laborales. Esa es la verdad, porque la verdad sea dicha, muchas veces se escudan en el cumplimiento de ciertos derechos básicos que tiene la persona y que se tienen que respetar. Y creo que es razonable que sea así. Una vez que resolvamos estos puntos, también podemos abrir la discusión respecto de cómo orientar el recurso humano en las estrategias que tienen como objetivo alcanzar políticas públicas. Yo creo que hay un elemento ahí que es bastante relevante, pero creo que la situación, repito, en Chile está ahí, podríamos decir, no sé si se utiliza la expresión, seguramente en el Perú la conocéis, en el camino se arregla la carga. Tenemos un problema y creo que esa carga todavía tratamos de arreglarla un poco en el camino. No los detenemos, bajamos la carga y la ordenamos. Creo que falta, pero también yo creo que es bien importante tener un buen diagnóstico sobre este tema. Y más encima ahora que viene esta reforma constitucional, en donde justamente se quiere incorporar todos estos derechos laborales, y vamos a ver qué va a salir de aquello. ¿Mm? Bueno, eso te puedo contestar, Diego. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por tu respuesta. Tiene la palabra la profesora Yani Bahía. Gracias, Diego. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, te escuchaba hace un momento el tema de la responsabilidad administrativa. Yo creo que aquí, en la experiencia peruana, está más bien sobreregulada, en la medida de que no solamente tenemos un procedimiento para exigir responsabilidad administrativa a los servidores públicos, sino tenemos dos, ¿no? Es un régimen dual, más bien, donde pues tienes un régimen que va por el PAS de Contraloría, por el sancionador de Contraloría, ¿no? Un régimen a cargo de Contraloría, creo que lo conoces, y un régimen a cargo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil como segunda instancia, ¿no? Entonces sí creo que, a contrario de lo que ha ocurrido en Chile, más bien la mirada de nuestra Contraloría ha sido más
podríamos decirlo desde el punto de vista material de la función pública, ¿no? Más que desde el punto de vista contractual o desde el régimen de vinculación. Una medida que más bien ha hecho extensiva, ¿no?, la responsabilidad, ¿no? Tal es así que incluso el ámbito de aplicación del sancionador de Contraloría podría llegar a los denominados locadores de servicios que están vinculados por contrato civil, ¿no? Siempre y cuando, digamos, se puede evidenciar en el caso concreto que, digamos, habrían estado ejercicio de funciones públicas, ¿no? Entonces ahí creo que hay mucho camino por recorrer en el sentido de poder tener algún nivel de racionalidad en el campo de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Porque a eso también incluso podríamos agregarle la responsabilidad civil y penal que encontramos coexistiendo, ¿no? Ahora, pero lo que yo quería preguntarte más bien tiene que ver en el plano desde tu punto de vista, que has hecho un estudio bastante completo, exhaustivo, de las experiencias de servicio civil, bueno, de servicio civil, de empleo público, de regímenes estatutarios, ¿no? Esa experiencia del derecho comparado. O sea, digamos, yo a veces me pongo un poco fatalista en términos al régimen estatutario y el funcionamiento que han podido tener en el derecho comparado. Y más bien me referiría a nuestra latitud, ¿no? A los países latinoamericanos, ¿no? Es decir, ¿qué ha implicado, cuáles han podido ser los efectos de un régimen que, si bien es cierto, de regímenes que, si bien es cierto, digamos, adoptan una carrera que permite la continuidad, la profesionalización, la seguridad jurídica, la predictibilidad, ¿no? Digamos, un régimen, una apuesta más por este desarrollo de los servidores públicos y digamos, de que la administración pública además cuente con los recursos idóneos para poder cumplir con sus funciones de tutelar los intereses generales. Pero, digamos, podríamos afirmar que los regímenes estatutarios, digamos, sobre todo en América Latina, han necesitado ser superados porque no han funcionado. Digamos, que podrían haberse ido convirtiendo de alguna u otra forma en hasta perniciosos del buen funcionamiento de la administración pública. O sea, digamos, ¿cómo si hacemos un diagnóstico de experiencia comparada en América Latina, tendríamos que recurrir más bien ir asistiendo a modelos más híbridos, que puedan incorporar, digamos, la parte laboral. Fíjate que esto puede sonar al menos para la experiencia peruana, casi una mala palabra, ¿no? La laboralización, y por otro lado, digamos, un aspecto más residual, aquello de estatuto, aquellos que realizan funciones públicas, ¿no? Un poco para darles esta cobertura, esta necesaria halo de protección que da, digamos, un estatuto. Digamos, ¿cómo lo ves eso, ¿no? Y en eso, y en este punto, sí me gustaría ver tu opinión, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, diagnosticar servicios civiles en Argentina, en Honduras, ¿no?, en varios países centroamericanos, y todos cuentan con ese mismo común denominador, ¿no?, en cuanto a la problemática que generan los estatutos públicos, ¿no? Ahora, mi segunda pregunta tendría que ver con la denominada alta dirección pública. Digamos, el modelo chileno, digamos, incluso en los países OCDE ha sido muy de exportación, ¿no? Pero digamos, yo preguntaría ahí, porque, digamos, hay una suerte de mezcla entre el mérito y la confianza, y la confianza. Pero sí me gustaría que pudieras contarnos un poco la evaluación que tú haces desde el funcionamiento de este modelo de alta dirección pública, porque, reitero, ¿no?, en países como en América Latina, tan acostumbrados, no se puede hacer una lógica del patronazgo, incluso del spoil system, ¿no?, que tú también lo has mencionado, ¿no? Es más, hemos vivido un poco en este contexto esta problemática. Digamos, ¿cómo lo ves, ¿no? ¿Qué tan posible es una apuesta por, en estados como los latinoamericanos, de al menos esta suerte de modelo intermedio entre el mérito y la confianza, ¿no? La llamada confianza o la designación directa, ¿no? Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, son dos preguntazas, podríamos decir, dos preguntas bien importantes. A ver, yo creo que con la confianza que estamos, porque lo que uno va a decir acá viene del ámbito académico.
Sabemos que el derecho es una realidad cultural que responde a una cultura en un momento y lugar determinado, y por lo tanto los ordenamientos jurídicos valoran o desvaloran ciertas conductas. Y con esto quiero decir simplemente constatar algo, no quiero decir que es bueno o malo. Lógicamente el sistema estatutario de carrera funcional responde a una realidad que era de origen decimonónico que se planteó bastante bien hasta la primera mitad del siglo XX. Pero no solamente era una lógica que estaba en la administración pública, también en el sector privado. Habían personas que ingresaban a trabajar a una industria, a una empresa, partían de los cargos más bajos, luego iban ascendiendo dentro de esas empresas, luego se jubilaban en la empresa y vivían toda su, o sea, estaban 40 años trabajando, desempeñándose en una entidad privada, y era la lógica, porque era pero hoy día eso no es la realidad, la gente vive más tiempo. Tengo colegas que en general dicen, sabe que no puedo estar más de 5 años en el mismo trabajo, tengo que tratar de alternar, cambiar. Hoy día tenemos lo que llamamos la cultura millennial, que el millennial no te dura más de 2 años en un cargo, y por lo tanto decirle, sabe que usted va a ingresar acá y yo le prometo que va a llegar allá al final, no está dentro de la lógica de lo que hoy día entiende la cultura, por lo tanto, y de hecho no es lo que se busca. A veces te encuentras con sorpresa que hay gente que gana concursos públicos para cargos que están vinculados a carreras funcionarias y al poco tiempo renuncian y se van. Eh, yo creo que hay que revisar ese sistema, yo creo que hay que ajustarlo, creo que el sistema del empleo público, en el caso norteamericano, responde mucho mejor a la realidad que hoy día tenemos, en donde hay procesos de selección, hay cargos, hay perfiles y las personas pueden entrar y yo creo que no sé si es una realidad un poquito descarnada, pero lógicamente con algún nivel de estabilidad en el empleo, lógicamente las desvinculaciones no pueden ser simplemente el mero capricho de la autoridad para cargos que son de carácter técnico, profesional, pero con algunos elementos también mínimos de resguardo en el ámbito laboral que se tienen que respetar, es decir, seguridad social para estas personas, derechos mínimos como feriados o vacaciones, etcétera. Esto puede sonar raro, pero es un tema que hemos conversado y le hemos dado bastante vuelta. Y algunos dirán, esto está muy vinculado a lo que dice la OCDE. Yo creo que es la realidad, es la realidad que vivimos. Ustedes hablan justamente de los locatarios de servicio. La expresión locatario es justamente determinar el locatio conductio, que significa arrendamiento de servicio. Nosotros en Chile llamamos arrendamiento de servicio o honorario. Entonces estamos hablando prácticamente de lo mismo. Y la verdad es que va en esa misma línea dinámica. Pero la verdad es que uno, en lo que podemos decir en el ámbito académico, en el ámbito político, creo que es difícil decirlo. O sea, si uno simplemente dice esto, al día siguiente tengo a toda la Asociación de Funcionarios Nacionales de Empleados Fiscales golpeándome, tirándome cualquier cosa en mis ventanas ahí en mi oficina. Porque lo tengo que decir con toda la sinceridad que uno puede decirlo, creo que debería ir para allá, lo que hace implementarlo no es complejo y en Chile se ha hecho de carácter gradual. Sobre lo segundo que me preguntas de la alta gerencia pública, no es un modelo original. Nosotros lo copiamos efectivamente por recomendación original de la OCDE. Antes que Chile entrara a la OCDE, copiamos o tomamos mucho el modelo de Nueva Zelanda como sistema, pero luego tuvimos que acomodarlo porque tuvimos problemas en definitiva. No creo que sea el mejor, pero tampoco creo que ser pesimista en el sentido de que creo que ha mejorado la calidad de esos cargos. ¿Por qué ocurrió con anterioridad? Como eran cargos de exclusiva confianza, no tenían ningún requisito o condición, básicamente ser ciudadano, tú te encontrabas que tenías profesionales y a veces llegaban a esos cargos personas que no tenían grado profesional. Es decir, nombraban a cargos de exclusiva confianza personas que eran lo que llamamos en Chile operadores políticos, gente muy cercana al poder, pero que no tenían ningún tipo de competencia técnica en ese ámbito. En ese punto se ha mejorado una barbaridad, porque al final se ha forzado a que esos cargos sean ocupados personas que tengan estudios, que tengan posgrado, que tengan experiencia, y hay gente que sabe que no puede postular a esos cargos porque no tiene la posibilidad, aunque sean gente que tenga muy buena relación política, y por lo tanto hay algún tipo de piso que es bastante razonable. Y lo que ha ocurrido, y creo que también es positivo, que con el tiempo se ha dado cuenta de eso, con algunas modificaciones tratando de evitar muchas veces el tema de siendo de exclusiva confianza que quiere entregar el mero capricho a la institución, es que personas se han quedado a las puertas a pesar de que sean de gobiernos totalmente, radicalmente diferentes. Eso también ha llamado la atención porque la persona al final se ha comprometido con el cargo que ha desempeñado. No te puedo yo dar una relación tan acabada con números y con cifras, creo que el servicio civil la puede entregar, pero yo creo que ha sido una experiencia que adaptándola bien, creo que ha funcionado y ha mejorado la calidad de los servicios públicos porque son personas que están sujetas a una estricta evaluación, como un gerente en donde en una empresa, si la empresa funciona, el gerente sigue y si no, al día siguiente lo desvinculan.
Lo que sí hemos fallado, y es muy difícil, es que también se crean una especie como de mundo, de mundillo, de gente de alta dirección, pero solamente de alta dirección pública. Es decir, ellos simplemente participan en los concursos de cargos públicos y no se comunican como ocurre en el sistema norteamericano con el sector privado. No es que un gerente de una empresa al día siguiente pasa a ser jefe de servicio y después de jefe de servicio pasa a ser gerente de una empresa. Eso, la verdad es que eso... pero tenemos gente creo que bastante cualificada que está ejerciendo esos cargos y que tiene justamente esa dinámica, y creo que la evaluación, repito, esto partió en 2003. Estamos hablando de una experiencia que tiene más de 15 años. La verdad es que creo que los resultados son bastante positivos, y lo que se busca es un poquito ampliar un poco también el espectro de servicios, porque hay algunos servicios que todavía siguen siendo de libre designación por la cercanía que tienen con el gobierno, pero la tendencia justamente es ampliar hacia allá. La verdad es que tenemos que reconocer que el Servicio Civil en Chile ha hecho un tremendo trabajo y la cosa ha funcionado bastante bien. Sí, también, solamente un detalle, pero ya, a estas personas que postulan estos cargos se les paga una asignación adicional, por lo tanto tienen sueldos bastante atractivos, es decir, la remuneración es bastante atractiva. Pero lo que ha ocurrido es que es muy difícil competir con el sector privado. La verdad es que tú te encuentras que en el sector privado, lógicamente, la retribución es mucho más elevada por distintas razones para gente bastante cualificada. Por lo tanto, lógicamente, la gente más cualificada está en el sector privado, y luego hay una especie de grupo que viene después que va justamente al sector público y está dentro de esta dinámica que te acabo de señalar. Gracias, Eduardo. Más bien, disculpe, profesor Segarra, voy a tener que retirarme como le comenté. Muy buenas tardes, gracias. Gracias por la participación, profesora Boyer, muy amable. Ahora tiene la palabra el profesor Richard Martin. Buenas tardes, profesor Cordero, buenas tardes. Un abrazo de acá de Lima, luego del foro de Bogotá. Un abrazo a la distancia. Yo tenía algunas preguntas de concepto que me parecían importantes en estos tiempos complejos para nuestros países. Y lo primero, quería un poco volver a las raíces sobre la extensión del concepto de función pública. Y me preocupa que hoy en nuestros países, porque este es un fenómeno que entiendo se extiende a varios países, tengamos una noción de función pública para aspectos administrativos, otra para efectos penales, y probablemente sigan abriéndose las vías para sucesivas interpretaciones. Yo no sé si es posible llegar a una suerte de interpretación convencional de la noción de función pública, porque en nuestro país, y presumo que eso pasa en otras realidades, el concepto se ha desbordado en forma absolutamente, digamos, irresponsable. Por ejemplo, hoy día se cataloga, se califica bajo una dudosa tipicidad a los abogados que hacen informes legales para el Estado como funcionarios públicos. Si a los estudios de abogados les pudieran decir que son funcionarios públicos porque son contratados por el Estado, también los calificarían como funcionarios públicos. Y ese concepto se extiende a los árbitros, a una serie de sujetos que en esencia no califican como funcionarios públicos, pero por ejemplo, para la dogmática penal, el solo hecho de ejercer una determinada función que involucre manejo o disposición sobre fondos, los convierte por arte de magia como funcionarios públicos. Entonces el tema se ha vuelto absolutamente peligroso, desbordado. No tenemos parámetros, y yo me pregunto, volviendo a las raíces, si se podría generar una suerte de interpretación convencional que ordene un criterio mínimo sobre estos temas. Porque además, los propios impactos de esta definición tan amplia del concepto de función los crea, por ejemplo, sin querer queriendo, como se diría, la propia Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, que establece un parámetro muy abierto, pero que también dispone en sus disposiciones iniciales que los países deben adaptar. Esta adaptación no se ha hecho, y lo que se ha hecho simplemente es una interpretación extensiva para todos los efectos. Entonces, esa es una primera reflexión que yo le quería plantear a profesor Cordero respecto a volver a las raíces de un concepto uniforme, básico, mínimo de función pública, ¿no? Gracias, Richard, por tu intervención y tu comentario. Mira,
Yo también doy clase en un magíster en Derecho Penal, donde me encargan justamente de tratar el concepto de funcionario público. Y después de dar clases durante todo este tiempo me he convencido de que hay distintos conceptos de funcionario público. Para efectos de reclamar derechos hay un concepto estricto, restringido de funcionario público, pero para buscar responsabilidades es un concepto amplio, así de simple. Y tiene que ver un poquito con el instinto popular, porque a la gente cuando busca justamente reclamar de que se hagan efectivas, y además encima hoy día también existe la tendencia de que todos los actos que se consideran de corrupción tienen que pagarse con cárcel, por lo tanto el concepto amplio claramente prima en el ámbito penal, mientras que para efectos administrativos el concepto restringido de derecho entonces ocurre sobre esa lógica. Uno entiende el concepto penal, la verdad es que el concepto penal en Chile ya, la verdad es que nuestro concepto penal es bastante amplio, viene de la década de 1969, que curiosamente se reunieron yo creo que el panelista más importante de la época, bueno, la administrativa más importante por la época, hablo de Eduardo Nova Monreal con Enrique Silva Sima, un gran jurista chileno ya fallecido, y diseñaron ese concepto amplio, que efectivamente se ha replicado en la Convención Interamericana del año 96, pero también aparece así expuesta en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción también, justamente que también utiliza el concepto amplio de funcionario público. Yo ahí creo que jugaría a un concepto que no me gusta mucho, que es el principio de la realidad. ¿Por qué? Y ahí comparto la tesis de un gran profesor y además también por suerte amigo, Alejandro Nieto. Alejandro Nieto tiene una tesis un poquito, algunos que critican, pero el Nieto dice, ¿sabe qué? Hay que tener cuidado con el corrupto, porque el corrupto aprovecha el derecho penal. Aprovecha el derecho penal porque el derecho penal es un derecho de garantía. Entonces el corrupto dice, ¿sabe que usted no puede celebrar contratos con la administración? Bueno, entonces no lo hago yo, lo hace mi mujer, ¿cierto? Después tenemos que modificar la norma para que se diga, usted no puede celebrar contratos y su mujer, que llega, creo, una sociedad. Y por lo tanto la sociedad es distinta a mi mujer y yo. No, es que después tenemos que modificar la norma, colocar usted, su mujer y la sociedad donde tenga participación. Y así empezamos, tenemos que ir a la casa un poco del corrupto. Y lo que ha ido ocurriendo, y esto es lo que llaman el derecho penal de expansión, es que en definitiva los tipos penales hoy día se hacen mucho más dúctiles. O sea, hoy día cuando te hablan, por ejemplo, de tráfico de influencia, y eso es, ¿a qué se refiere? La conducta casi no está descrita. O cuando aparece, por ejemplo, de negociación incompatible. Por lo tanto, no es de extrañar que desde el punto de vista penal hoy día, con la sensibilidad que existe, aparezca un concepto demasiado amplio y luego repetir desde el punto de vista administrativo aparece un concepto demasiado restringido para efecto de reclamar este tipo de derechos. Yo solamente si pudiera aportar algo, dos cositas o dos ideas sobre este punto. Me voy al derecho alemán, que pudo introducir la idea del Código del Trabajo, la ley fundamental de Bonn, señala que solamente se entiende que son funcionarios públicos aquellos que ejercen poder público y que cumplen una función pública, efectivamente, ¿eh? Pero sobre todo la idea de poder. ¿Eh? Y lo coloco también en el caso de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que expresamente señala que es la persona que ejerce una función pública en el sentido estricto, independiente de que sea remunerada o no en el cargo. ¿Ah? Entonces, pero tenemos que estar bajo el concepto de esa idea. Lógicamente, bajo ese concepto, un abogado o un estudio de abogado que se le pide una opinión legal o un dictamen sobre una determinada materia no es alguien que esté ejerciendo una función pública. Salvo que ahí uno se encuentra a veces con opiniones que pudieran ser bastante voluntariosas, de extenderlo justamente para tal objetivo. Creo que hay que buscar justamente en esa línea algún elemento que lo identifique, pero también estamos viviendo un tiempo complejo, un tiempo que nos movemos en arena movediza y por lo tanto los operadores jurídicos a veces son bastante amplios porque buscan un poco responder al clamor popular que a veces se expresa justamente en los medios de comunicación social y a veces nos queda esa sensación de que a esta persona hay que sancionarla de alguna manera, aunque sea a costa de romper la dogmática de los conceptos y las categorías y el régimen jurídico real al cual se encuentra sujeto. Así que, Richard, yo comparto plenamente lo que tú señalas y efectivamente así. Uno tiene que hacerse un círculo de conceptos de funcionario público para efectos penales es bastante amplio, mientras que el concepto estricto es bastante restringido. Y ahí uno juega un poquito con el concepto de responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. Richard, creo que tenías alguna otra pregunta. Sí, una pregunta adicional. Nosotros en el Perú, aunque para algunos no esté claro, creo que para la academia está bastante claro que el personal, los trabajadores de las empresas del Estado no forman parte de la administración. El personal de empresa
formalmente es distinto al de la administración central, llamémosla hasta cierto punto rígida, clásica. Sin embargo, en los últimos tiempos advertimos una suerte de penetración, por así decirlo, de las reglas y los principios propios de la dogmática que acompaña al funcionamiento de los procesos disciplinarios al servicio civil y se pretende extenderlo al ámbito de las empresas estatales. Por ejemplo, recientemente hay todo un debate que está todavía en el ámbito académico, pero que probablemente se expanda, de aplicar a trabajadores de empresas del Estado no la regla del proceso disciplinario propio de la administración central, por así decirlo, sino los principios del procedimiento disciplinario al personal de las empresas estatales, lo cual está generando ya un problema, ¿no? Porque el personal de las empresas se regula por un régimen, vamos a decirlo así, bastante claro de reglas de la actividad laboral privada. Y remitirle o aplicarle en forma supletoria principios propios del disciplinario que está pensado para otro tipo de relación, pudiera ser un elemento hasta cierto punto atentatorio o de afectación a las reglas del debido proceso en el caso del personal de empresa del Estado. No sé qué te parece en ese punto este comentario, Eduardo. A ver, Richard, mira, la verdad es que nosotros tenemos el mismo problema. El mismo problema. Mira, nosotros tenemos una gran empresa en Chile que es la Corporación Nacional del Cobre. Ustedes saben que Chile es uno de los principales productores de cobre a nivel mundial. Y lógicamente dentro de esos productores se encuentra Codelco, se llama la Corporación Nacional del Cobre. Pero tenemos un problema de carácter jurídico, porque la propia ley de bases generales de la administración considera que forma parte de la administración del Estado las empresas públicas creadas por ley, dentro de las cuales está Codelco, está Banco Estado, tenemos un canal de televisión, Televisión Nacional de Chile, etcétera. ¿Se me escucha bien, cierto? ¿Se me escucha? Sí, sí, vale. Perfectamente. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué ha sucedido? En una ocasión, Codelco desvinculó a una persona que estaba a cargo de su bodega, y estaba a cargo simplemente de materiales que tenía que ver, porque se lo sorprendieron hurtando, robando materiales y los desvincularon conforme a la legislación laboral. Él fue a reclamar a la Contraloría y dijo que nunca se le dio el debido proceso, nunca se le dio no se le formaron cargos, no se pudo defender, y la Contraloría dijo, ¿sabe qué? Usted tiene que regirse, porque como es parte de la administración del Estado, tiene que, si va a desvincular a un trabajador, va a tener que seguir todo este procedimiento, y obligó a la empresa pública a seguir un procedimiento de esa característica. La verdad es que, porque tenemos ley expresa, uno utiliza el dicho dura lex ex lex. Yo creo que una de las cosas que va a venir ahora de la reforma es justamente sacar a las empresas públicas de la administración pública. O sea, es que no puede ser que una empresa pública que compite en el mercado con otras compañías, es decir, tenga que seguir un procedimiento tan riguroso, porque esto al final le resta competitividad. Porque al final tiene justamente estos factores que al final hacen una gestión mucho más burocrática, y por lo tanto hay que trabajar de otra manera o con otro sentido. Pero vamos a ver qué es lo que va a suceder con el caso justamente que acabo de mencionar, pero tenemos ese dicho que acabo de señalar. O sea, si la ley lo dice expresamente, usted tiene que respetar las garantías de un justo procedimiento, un debido proceso para poder desvincular a un trabajador. Ahora en la práctica, tú sabes que al final las empresas se la arreglan de buena manera, y lo que hacen es que un procedimiento bastante breve en donde le imputan, dígame algo, igual lo desvinculo, y después discutimos en tribunales cuánto es la indemnización que le tengo que pagar. Pero efectivamente está ocurriendo de esa manera, de esa forma que te acabo de señalar. Por lo tanto, nuestro problema es un poquito más serio, porque repito, hay textos legales presos, entonces genera justamente ese problema. Gracias por la respuesta, Eduardo. Vamos a darle la palabra ahora al profesor Dante Cervantes. Adelante, profesor Cervantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Segarra. Para el doctor Cordero, yo tengo la siguiente inquietud. Efectivamente, la gran diferencia entre el sistema francés y el sistema americano es lo que en este momento va a generar algunas pautas de solución de problemas en Latinoamérica y creo que también en el Perú.
Creo haber entendido en su discurso, del que aprovecho la oportunidad para agradecer, me parece muy didáctico, bastante completo. Creo entender que usted es partidario del sistema norteamericano, por el cual la estabilidad laboral se pone más flexible, es más relativa cada vez, y cada funcionario debe venir con su equipo de trabajo y retirarse también el funcionario anterior con su equipo de trabajo. En el Perú, la visión que tengo es la siguiente. También son funcionarios públicos de cierta especialización los magistrados del Poder Judicial y los miembros del Ministerio Público, que sin ser jueces tienen un régimen laboral similar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende combatir la corrupción a través de una estabilidad laboral un poco más sólida. Se pretende que exista una carrera judicial, tenemos una carrera judicial, una ley de carrera judicial para el personal administrativo del Poder Judicial, del Ministerio Público, y también una carrera para los magistrados. Sin embargo, para la administración pública nacional, local y central tenemos dos situaciones distintas. Para lo que es Contraloría General de la República, Sistema de Seguridad Social por ESALU, Academia Diplomática, tenemos el régimen laboral de la actividad privada, o sea, el Decreto Legislativo 728, denominado inicialmente Ley de Fomento al Empleo, y para lo que es los gobiernos nacionales, locales y regionales, ha quedado la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, con su Ley del Empleo Público, que tangencialmente algunas oportunidades aplican los magistrados, confundiendo algunos contextos para emitir por parte del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema sentencias que desregulen derechos laborales, como el presidente Huatuco, por ejemplo. Entonces tenemos que más de 1.300 municipalidades en el Perú están bajo el régimen laboral público, y unos cuantos, digamos, estamentos del Estado, dentro de los cuales está el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, la Academia Diplomática y ESALU, repito, están bajo el régimen laboral del 728, Decreto Legislativo 728. Entonces, yo quisiera percibir de parte suya una mirada al tema, no desde la perspectiva de la administración pública para abajo, sino desde la perspectiva del trabajador hacia la administración pública y de la corrupción de la administración pública por la inestabilidad laboral. Más o menos quiero entender que en el Poder Judicial se dice que la temporalidad de un magistrado, la suplencia de un magistrado, ¿no?, es permeable a la corrupción. En cambio, un magistrado funcionario del Poder Judicial que pretende tener una carrera de 20 o 30 años, cuida su cargo, cuida su prestigio, cuida su pan de cada día. Y entonces no es muy permeable a la corrupción. En cambio, si estamos permanentemente cambiando a los magistrados, cambiando a los funcionarios de la administración pública de gobiernos locales y regionales, ¿no estaríamos en ese sentido generando posibilidades de que haya mayor corrupción? Fíjese que así como existe el delito invisible, yo creo que existe la falta disciplinaria invisible. ¿Qué pasa cuando un alcalde ingresa y dice los cargos de jefe de abastecimientos, los cargos de jefe de personal, los cargos de jefe de contabilidad y de tesorería ya no van a ser de carrera, van a ser de confianza, y yo traigo a mi gerente de logística de la calle? Traigo a una persona a quien le voy a pedir y le voy a poder decir verbalmente y sin que quede huella que dé el famoso diezmo frente a un contrato del Estado. Y entonces, después de un año o año y medio, a esa persona la cambio porque no tiene estabilidad laboral, la retiro y traigo otra. Por supuesto que se desaparecen las pruebas
y a partir de ahí la inestabilidad va generando una corrupción. Instituciones que al año cambian 4 veces de jefe de logística, porque cumplieron el objetivo, cumplieron su función. Y cuando la Contraloría, o de alguna manera nos enteramos de que hay corrupción y que ese jefe de logística tuvo una performance totalmente indeseable, entonces, ¿qué sucede? Que el que le ordenó queda inmaculado, porque no hay huella, porque simplemente dijo, tú otorgas esta buena pro, pero no hay indicios, no hay evidencias, ¿no? Pero los que están debajo de ese funcionario, que son de carrera, sí lo saben, sí lo entienden, y no se involucran en el tema, o tienen temor a involucrarse en el tema, porque dicen, eso me puede costar un proceso administrativo disciplinario de venganza, y entonces voy a tener graves problemas. Y si a eso le sumamos que luego de un proceso disciplinario súper rápido, con una secretaría técnica individual, no con una comisión de procesos como había antes, con 3 funcionarios. Profesor, le quiero agradecer por favor que concretemos la pregunta, porque recuerde que estamos en un seminario y tenemos que promover el intercambio y la participación de varios de nuestros colegas. Le agradecería que concretemos la pregunta, por favor. Gracias. Con el mayor gusto, con el mayor gusto. Les decía que ahora, con las secretarías técnicas, tenemos que, para contradecir ese acto administrativo de sanción, nos vamos a un proceso contencioso administrativo que dura más de 5 años en el Perú. Entonces, el trabajador de carrera que no tiene estabilidad, no tiene ese problema, pero el que sí tiene estabilidad, sí tiene esa dificultad. Entonces, preguntaba, doctor Cordero, si es que su opinión desde esa perspectiva es distinta, su percepción cuál es, y si se ha hecho un trabajo para determinar si es que la estabilidad debe o no debe flexibilizarse. Muchas gracias, y gracias también por su paciencia, doctor Diego. Gracias, profesor. Gracias por la pregunta. Adelante. Muchas gracias, Dante. A ver, mira, varias cosas. Yo tengo toda la razón. De hecho, no solamente la razón, porque es lo que ocurrió en el derecho comparado. En el caso de Alemania, cuando se abrió el proceso de laboralización, expresamente se dijo de que ese régimen laboral no se podía aplicar ni al Poder Judicial, ni a la Procuraduría, ni al Ministerio Público. O sea, justamente las instituciones que señala, porque tienen por objeto lograr la estabilidad, la permanencia, y por lo tanto, porque eso es lo que permite justamente la esencia de esta entidad que tiene que ver con la objetividad e independencia. El mismo sistema también que ocurre en el caso de Inglaterra y Estados Unidos, que tienen un régimen distinto en la forma que cooperan y por la naturaleza de la función que cumplen. Ahora, yo estoy de acuerdo, cuando uno tiene que enfrentar el tema de la corrupción, y lo que estábamos hablando justamente con la pregunta que había hecho antes Richard, uno dice, ¿sabe qué? Voy a tratar con temas que son mecanismos represivos, pero existen muchos otros mecanismos que uno puede enfrentar, los temas de corrupción que conocemos bastante bien. Sabemos que la transparencia ayuda, declaración de intereses de patrimonio, etcétera. Pero una de las cosas que hemos hecho en Chile, creo que es bien interesante, que seguramente quizás en Perú también ustedes me pueden ahí aportar algo, es proteger al denunciante. Entonces, especialmente cuando el denunciante es funcionario público. Y eso ha ocurrido justamente con gente que no tiene estabilidad en el empleo, es decir, por ejemplo, está en precario, pero él mismo aporta antecedentes y lo denuncia ante la propia administración, y de inmediato opera todo un sistema de protección al denunciante. Siempre se entiende que la denuncia sea plausible, que tenga fundamentos, que haya antecedentes que le den cierta razonabilidad. Y por lo tanto eso impide en primer lugar que el denunciante sea trasladado de su cargo, porque puede ocurrir que tome la decisión de cambiarlo de lugar para perjudicarlo, pero también de iniciarle un proceso disciplinario hasta que no se ponga a término el procedimiento disciplinario que ha sido objeto de la denuncia. Entonces, creo que también es una cosa que puede ser de interés para poder enfrentar este tipo de situaciones, pero totalmente de acuerdo, o sea, a propósito justamente del régimen que estamos hablando. La verdad es que cuando se ejerce la función jurisdiccional o la función de investigación y acusación que corresponde al Ministerio Público, ahí estamos, podríamos decir, en el ejercicio puro del poder. De ahí, justamente como menciono los casos que estoy indicando, en general se tiende a aplicar un régimen distinto de lo que puede suceder o puede ocurrir en la administración
la administración pública. Entonces hay un elemento que hay que tener, que creo que hay que tener presente. Eso, no sé si... Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el profesor Juan José Romero. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias. Bueno, dos preguntas puntuales quería llevar a cabo. La primera, ¿qué trascendencia tiene las relaciones especiales de sujeción en el marco de los constantes cambios que se vienen dando, sobre todo con los fenómenos de la laborización, con los fenómenos vinculados a la incidencia de modelos importados del régimen laboral? ¿Y cuál es la trascendencia que actualmente tiene esta teoría de las relaciones especiales de sujeción, considerando que la misma ha sido importante, bueno, ha recibido importantes cuestionamientos desde sus orígenes y sobre todo en los últimos 20 años? Y bueno, en segundo lugar, quería expresar una pregunta. ¿Cuál sería la trascendencia de tener un régimen? La propia norma estatutaria exceptúa de su aplicación a diversas entidades y cuando además muchas más están pretendiendo excluirse de este régimen estatutario. Bueno, por último, un saludo a Diego, quien habla. También estudió con él en la Universidad de Alicante, ambos discípulos del maestro don Ramón. Y saludos desde Arequipa. Gracias. Adelante, Eduardo. Gracias por los saludos, Juan José. Bueno, yo la verdad es que aprovecho también de mostrarles lo bonito que está Santiago de Chile, si ustedes pueden ver acá para que vean un poco también la ciudad, para que vean las ventajas que no... Lo que pasa es que al fondo no se ve la cordillera de los Andes, bueno, ahí se ve, creo, ¿no? Se alcanza a ver. Ahí está la cordillera de los Andes, ¿vale? Para dar testimonio de aquello. Y Arequipa, ojalá que tengan, una vez tuve la oportunidad de invitarnos, tuve la oportunidad de visitar Arequipa, pero respecto al tema de la relación de sujeción especial, la verdad es que siempre ha sido un dolor de cabeza, como son las categorías jurídicas que a veces se forjan, porque la verdad es que es una categoría plenamente aplicada al funcionario. El problema no es tanto que se aplique al funcionario, el problema es que cuando se extiende a personas que no son funcionarios y que por lo tanto están estrechamente vinculados con la administración. Los casos son conocidos, por ejemplo, la persona que se encuentra en un establecimiento penitenciario, la persona que, por ejemplo, está cumpliendo con su servicio militar, un conscripto, un soldado, también se dice que está en una relación de sujeción especial, pero a veces nos hemos encontrado con casos bastante singulares. Siempre se da como ejemplo, en España, que para poder regular la actividad taurina, se considera que la persona que cumple un ticket para ir a una plaza de toros entra en una suerte de sujeción especial con la administración. Y entonces ya llegamos muy lejos, porque muchas veces la relación de sujeción especial es una categoría que se utiliza justamente para eso, para dar mayor flexibilidad al principio de legalidad y tratar de vincular las relaciones carentes, porque ustedes saben que tenemos la sujeción general en donde la administración no los puede tocar si no tiene una norma legal que los habilite. En cambio, cuando hay relaciones de sujeción especial, existe mayor flexibilidad a utilizar normas especialmente reglamentarias que limitan, porque el funcionario tiene que recibir órdenes e instrucciones. Pero también sabemos que está dentro de cierto grado de racionalidad. Sí tenemos que rescatar que es una categoría que utilizaron bastante en Alemania, el sistema que se funda justamente Beamtenstat es justamente Staatsdiener, el servidor estatal, o el Estado funcionarial, que son los dos conceptos que utilizan en Alemania para explicar justamente la categoría. Creo que, repito, aparece, sí aplicada. Pero quiero hacer una mención y creo que aprovechando justamente la pregunta de Juan José Romero, que aprovecho de decirte, Juan José, que tienes el mismo nombre del presidente del Tribunal Constitucional chileno. Uno de los grandes problemas que hemos tenido es el tema de la tipicidad.
Se ha planteado el tema de la tipicidad penal y la tipicidad administrativa. Creo que entonces, ¿por qué? Porque ha ocurrido, por ejemplo, especialmente gente que está vinculada al ámbito del ejército y de las Fuerzas Armadas, en donde muchas veces los deberes no están descritos en textos, ni siquiera en normas reglamentarias, pero se entiende que los deberes existen porque son lo correcto, lo que tiene que saber. Y esto llevó al Tribunal Constitucional a cuestionar, por ejemplo, un tipo penal que se llamaba justamente incumplimiento de deberes militares, y algún magistrado estableció que el incumplimiento de deberes militares, porque los deberes militares no son números clausus, a eso me refiero. O sea, pueden estar en la ley, pueden estar también en un reglamento, pero muchas veces salen de la cabecita del comandante. Entonces, por eso aparece el concepto de relación de sujeción especial, pero el Tribunal Constitucional no lo admitió para efectos penales. Pero en Chile la Contraloría ha dicho, y esto es bien interesante, que en materia de responsabilidad administrativa no existe el principio de tipicidad. ¿Por qué se los digo? Porque yo les dije hace un momento que el concepto no se utiliza tanto el concepto de corrupción, nosotros en lugar de hablar de corrupción hablamos de probidad, es decir, que son dos caras de la misma moneda. Frente a un valor que es la probidad, la contracara es la corrupción. Y expresamente la ley señala que el principio de probidad obliga al funcionario a tener un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el interés particular. Esa es la descripción, ¿ya?, que hay justamente en la ley. Y se considera que es causal de destitución del funcionario un atentado grave al principio de probidad. Entonces, eso que ha hecho que hay conductas que tú no puedes describir, pero que consideras que es deshonesto moralmente grave, que no puede hacer un funcionario. No me voy a explayar demasiado, pero ocurrió con un abogado que trabajaba en una municipalidad y que durante la mañana trabajaba en un ayuntamiento, en una municipalidad, un municipio, y durante la tarde defendía a personas como abogado particular de demandas que el municipio le presentaba a estas personas, especialmente en temas urbanísticos. Entonces él decía, yo lo hago fuera de mi horario de trabajo, yo la verdad es que no tengo ninguna provisión expresa. Entonces la Contraloría dijo, no, esto usted está colocando su interés particular sobre el general, y dijo, pero esto no está tipificado, no está igual, esto es un atentado grave a la probidad. Entonces lo que sostuvo la Contraloría es que en materia de infracción de los funcionarios no rige el principio de tipicidad, y en alguna medida podríamos decir, en ese dictamen de Contraloría se olía el concepto de sujeción especial, es decir, esa idea que te acabo de mencionar. Pero lógicamente, repito, plenamente aplicable hoy día ese concepto. El problema es cuando yo pretendo aplicar ese concepto a personas que no son funcionarios, pero que son particulares, que están en una intensa relación con la administración, y ahí sí que es donde se plantea justamente la dificultad del problema. Creo que Santa María Pastor lo describe bastante bien este problema. Él dice, el problema es que la relación que tiene el jefe de servicio con el funcionario es tan intenso y yo no puedo describir cada una de las potestades o atribuciones que tiene. Por lo tanto, las atribuciones se describen en genérico como una potestad de mando y un deber de obediencia como correlato que tiene en este caso el funcionario. Eso. Muchas gracias, Eduardo. Y last but not least, vamos a darle uso de la palabra al profesor Johnny Sastris con la última intervención de nuestro seminario. Adelante, Johnny. Muchas gracias, Diego. Bueno, agradecer profundamente al profesor Cordero, ¿no?, por su interesante conferencia. Bueno, y quería aprovechar de su conocimiento, ¿no?, porque, digamos, esencialmente nos hemos centrado en la administración, bueno, general, digamos, ¿no?, del gobierno nacional, ¿no? Pero me interesaría saber el tema a nivel descentralizado, ¿no es cierto?, en las municipalidades, en las regiones. Digamos, bueno, en el caso peruano, bueno, como es conocido, pues toda nuestra problemática, digamos, de la administración, ¿no?, y del servicio civil, los distintos regímenes laborales, y bueno, y toda esta problemática de la que se ha hablado bastante, bueno, se reflejan, ¿no?, se profundizan, digamos, se agudizan, ¿no?, en el nivel local, especialmente, ¿no?, también en el nivel regional, ¿no? Pero, digamos, mi interés es, bueno, aprovechar su conocimiento y en la experiencia chilena, ¿no? Digamos, allí se repite, digamos, ¿no?, estos problemas, se agudizan, digamos, cuáles serían las singularidades, ¿no?, a nivel descentralizado, ¿no? Porque ese también es un gran tema, ¿no? O sea, ya, y digamos que desafortunadamente muchas veces se enfoca desde la problemática, digamos, del gobierno nacional, ¿no? Pero yo creo que los efectos son de repente incluso más agudos en los niveles descentralizados, ¿no? Y un poco quisiera conocer la experiencia en Chile, ¿no? ¿Cómo es, qué diagnósticos
generales hay, ¿no? ¿Qué singularidades existen, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Cordero. Sí, mire, la verdad es que, a ver, el régimen municipal en Chile, a ver, yo te lo voy a plantear de otra manera. Yo creo que en Chile tenemos la suerte de que las municipalidades funcionan y funcionan bastante bien. ¿Ah? Se le ha aplicado, vamos a decir, en totum, el régimen general de toda la administración del Estado. Todos los regímenes de transparencia y publicidad, un control muy estricto por parte de la Contraloría General de la República. También hay grandes transferencias de recursos en las municipalidades, depende, ustedes saben, de cada una de los comunas o ayuntamientos o a territorio de las municipalidades. Se producen diferencias, lógicamente tenemos, a veces yo digo, por ejemplo, acá le estaba mostrando hace un minuto, yo estoy en el sector oriente de Santiago, entonces la municipalidad de Las Condes o de Vitacura tienen edificios que parecieran que la tumba de Tutankamón, o sea, la elegancia y todo, en cambio hay otros municipios mucho más pequeños que son más pobres y tienen menos recursos. Pero en general tenemos una gestión bastante eficiente y no hay distinción tan radical. Respecto al régimen de los funcionarios, sí ocurre algo, de que se ha permitido darle mayor flexibilidad para que las plantas de funcionarios sean determinadas a través de acuerdos de las municipalidades y con el presupuesto que tienen que manejar. Tenemos que reconocer, sí, de que los mayores niveles de corrupción se han dado en las municipalidades, por distintas razones. Pero creo que los mecanismos de transparencia y publicidad que se han utilizado han justamente ido en esta línea. Señalado lo anterior, que es bueno colocarlo en contexto, porque para nosotros por el tema de la pandemia han sido fundamentales las municipalidades porque ellos tienen a cargo lo que se llama la atención primaria de salud. Y los temas de asistencia social también, porque son las primeras que están en primera línea justamente trabajando para llevar adelante justamente esas ayudas. Pero en el tema de los funcionarios, la verdad es que ahí el tema puede ser bastante crítico y lógicamente ahí luce bastante la persona que está a contrata, la persona que está como locatario de servicio, los honorarios bastante. Y justamente han sido las municipalidades, o sea, han sido esos funcionarios los que han llevado el tema y lo han judicializado y lo que han buscado la laboralización. Eso es lo que ha ocurrido. Y es la Corte Suprema la que ha dicho, ¿sabe qué? Usted, a pesar de que es funcionario municipal, debería regirse por el estatuto municipal, que es muy similar al estatuto administrativo. Yo igual le voy a reconocer derechos laborales, como por ejemplo a una indemnización por años de servicio. Entonces eso es lo que ha dicho la Corte Suprema, incluso ha ordenado la reincorporación de funcionarios. Y han sido las municipalidades las que llevaban el tema del Tribunal Constitucional, o llevaron el tema del Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional dijera todo lo contrario. Y colocar en una disputa el Tribunal Constitucional con la Corte Suprema. Sí, también tenemos que reconocer que lógicamente las municipalidades, esto es casi histórico y además también de derecho comparado, siempre tienen un problema, una patología, que es justamente la carencia de recursos y presupuestos para poder llevar adelante muchas de las cosas que tienen que sacar adelante. Pero creo que en cuanto a estatuto de régimen de los funcionarios, lógicamente la situación es más o menos similar. Lógicamente también el tema de los recursos, es decir, la retribución, las remuneraciones que recibe, uno sabe que no se pueden equiparar los servicios de la administración central o de los ministerios, lógicamente es mucho menor. Pero yo siempre le recomiendo a mis alumnos, y yo digo, si uno quiere aprender derecho administrativo, la sala de urgencia en la municipalidad. ¿Ah? Entonces ahí el abogado luce bastante bien y aprende mucho, y la verdad es que me han llamado y están a veces muy contentos porque son jóvenes y se van a las municipalidades más extremas que uno puede encontrar, y yo te puedo asegurar de que nosotros tenemos un gran orgullo por nuestras municipalidades a pesar de las situaciones que a veces se presentan, porque son gente que, repito, con los pocos recursos que tienen como organización, la poca retribución que tienen, la verdad es que tienen un alto rendimiento en cuanto a la función que cumplen. Eso. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo, Johnny, por supuesto a todos quienes han participado en el seminario, que de por sí ha sido muy intenso. Eduardo se ha tenido que tomar una Coca-Cola porque ya me imagino por la hora y por lo que ha tenido que hablar y contestar ha sido, digamos, trabajoso para él, pero estamos realmente encantados porque creo que el seminario ha cumplido sus objetivos, hemos podido tener un intercambio intenso. Creo, Eduardo, que tenemos que pensar en un futuro no muy lejano en abrir una especie de foro solamente para tratar temas de empleo público. Creo que va a ser muy interesante trabajar en ello, podemos ponerlo en agenda y ver qué tipo de actividad podemos realizar en torno a este tema. Hay muchos lugares comunes y, como te has dado cuenta, solamente cambiamos la terminología, pero los problemas son similares.
¿no? Yo creo que nos hemos encontrado con una realidad formal, que es esa que establecen las leyes, y con una realidad práctica que tú muy bien has descrito, ¿no? Y creo que ha sido gran parte de la exposición tuya hacer esa identificación, ¿no? De cómo es que se han construido sistemas óptimos, ¿no? En donde los objetivos eran claros, pero la realidad ha ido desdibujando este tema, ¿no? Solamente cuando tú hiciste el comentario que el presidente de la República en Chile tiene la capacidad de nombrar hasta 3.000 funcionarios, la pregunta que uno se hace es si esos 3.000 funcionarios son gente idónea para los cargos, ¿no? Y ese es uno de los aspectos que hoy en día estamos discutiendo mucho con el nuevo gobierno, ¿no? Y claro, sigue siendo un problema común, ¿no? Y tenemos otros, por ejemplo, que con este nuevo gobierno se han puesto en cuestionamiento los sistemas de acceso a puestos directivos, ¿no? Sobre todo lo de los organismos reguladores o agencias reguladoras, ¿no? En donde se quiere cambiar el modelo de designación cuando era un modelo de concurso público y quiere rediseñarse ese modelo para que la designación sea más directa por el gobierno, porque el gobierno siente que esa administración también es parte del gobierno, ¿no? Y yo creo que ahí hay un error conceptual de lo que es el gobierno y de lo que es la administración pública, ¿no? Yo creo que ahí se confunde la institucionalidad de la administración con aquella que tiene un gobierno de turno, que no es tal, ¿de acuerdo? Porque es eso, es un gobierno de turno, son políticos, ¿no? Que asumen un rol para tomar decisiones, pero el núcleo duro de la gestión tiene que estar en la administración pública. Entonces, nos estamos enfrentando a esos temas hoy en día que son indudablemente preocupantes y que nos pueden dar para que conversemos y que podamos publicar, escribir, investigar más sobre estos temas. La verdad que, Eduardo, ha sido muy enriquecedor. Gracias por la profundidad de tu exposición. El tiempo creo que ha sido lo de menos. Lo importante ha sido todo lo que nosotros hemos podido, ¿no? Articular para poder tener este intercambio y la verdad es que estamos muy contentos. Nuevamente te digo que el resultado del seminario ha sido eso. Nuevamente, muchas gracias, siempre honrados por tu presencia, por la presencia de la Universidad, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde tú eres profesor titular. Es una casa de estudios que nosotros respetamos y hoy en día apreciamos muchísimo por todas las actividades y colaboraciones que estamos desarrollando en los 3 últimos años. Así que te agradezco muchísimo nuevamente, Eduardo. No, y muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un agrado. Como bien sabe Diego, yo vivo en la región de Valparaíso, una ciudad muy bonita, trabajo en un despacho de abogados en Santiago. Así que nada, si tengo la oportunidad y superamos esta pandemia y se van por Valparaíso, vayan a visitarme. Ahí voy a estar en la Universidad Católica de Valparaíso y tendremos ocasiones de invitarle un café. Y si van con tiempo, también podemos tener algunas galletas también para invitarlos. Un gran abrazo y que estén todos muy bien. Bueno, si vas para Chile, ve primero a Valparaíso. Así lo vamos a cantar, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas, colegas, alumnos del PCX, alumnos, compañeros de la Red Peruana de Universidades. Muchas gracias por su participación en el seminario. Hasta la próxima. Muchas gracias, profesor Martín, profesor Sastris y colegas profesores, profesora Ana María Risi, profesor Mayorga, y gracias a todos quienes han participado con sus preguntas. Muchas gracias.